Camilla Tate se despertó mucho antes del amanecer. A las 5 de la mañana, la tenue luz anaranjada de las farolas se filtraba por el hueco entre las gruesas cortinas de su dormitorio, proyectando sombras sobre la habitación. Su reloj interno estaba acostumbrado a esta rutina. Su programa matutino de televisión esperaba a su presentador. Camilla silenció la persistente alarma de su teléfono y se quedó quieta un momento, recuperando fuerzas. Ethan Reed, su esposo, se revolcaba perezosamente bajo las sábanas a su lado. No necesitaba levantarse tan temprano. Especialista en ciberseguridad, su jornada laboral comenzaba mucho más tarde. Camilla pasó suavemente la mano por el cabello oscuro de Ethan, despertándolo ligeramente antes de que se diera la vuelta. Sonrió al encontrarlo plácidamente dormido. «Sí, cariño, es mi hora», respondió Camilla en voz baja, ofreciéndole la taza de café a su marido. «La transmisión empieza a las 7 y todavía tengo que prepararme para el estudio». Ethan asintió y se acercó. A pesar de estar somnoliento, abrazó a su esposa y la besó en la mejilla. Olía a mantas calentitas y a su conocida crema de noche. «Mucha suerte con tu transmisión», Cam murmuró somnoliento. «Intentaré encender la tele y verla». Ella sonrió agradecida y dejó la taza en su soporte. «Aún puedes dormir, es temprano». Ethan asintió, pero la miró fijamente a los ojos antes de soltarla. «¿Cómo estás, cariño? ¿Anoche te quedaste despierta otra vez?». Su voz denotaba preocupación. El día anterior, Camilla había trabajado hasta tarde preparando un guión para la entrevista matutina con un chef local, o eso le dijo a su marido. «Estoy un poco cansada, pero es normal», respondió ella, bajando la mirada. «Sabes que a veces tengo que sentarme a trabajar con el material». La sintió comprensivamente y le pasó la mano por el hombro. «Cuídate, ten cuidado». «Por supuesto», asintió. De repente quiso decir algo más, tal vez asegurarle que estaba bien, pero no había tiempo. Se despidió de su esposo con un beso, cogió el bolso de su portátil y las llaves del coche. Un minuto después, la puerta principal se cerró con un clic y Camilla salió a la calle desierta antes del amanecer. A esas horas de la mañana, la ciudad estaba casi vacía. El aire era cálido y húmedo, típico de las mañanas de junio en Luisiana. En la calle vacía se oía el sonido de las cigarras y desde una calle cercana llegaba el rugido de un camión de basura. Camilla se estremeció ante la repentina ráfaga de viento, aunque fuera así a bochorno. Estaba acostumbrada a conducir al trabajo casi de noche, cuando la ciudad aún dormía. Su coche estaba bajo una farola, un sedán blanco no nuevo pero fiable. Subiendo, Camilla arrojó su bolso al asiento del copiloto. En solo 15 minutos debería estar en el estudio. Al encender el motor, Camilla encendió automáticamente la radio. Sonaba ya suave, incluso en Nueva Orleans la radio respetaba el ritmo mesurado de la ciudad al amanecer. Pasaron barrios conocidos. El trayecto desde su casa en Garden District hasta el estudio era corto. Las calles estaban despejadas a tan temprana hora. Mientras conducía, Camilla pensó en la próxima transmisión. Para ese día tenía varios segmentos planeados. Noticias, charlas informales con su copresentador sobre eventos locales y una entrevista con el chef invitado, que llegaría con una degustación de su plato estrella. El coche entró suavemente en el estacionamiento de la cadena de televisión. El amplio y bajo edificio del estudio ya estaba iluminado por las ventanas. Se estaban realizando obras allí desde temprano en la mañana. Camilla aparcó en su lugar habitual, salió del coche y se dirigió rápidamente a la entrada de servicio. El guardia de seguridad, al reconocerla, asintió cortésmente. «Buenos días, señora». «Tate, buenos días, George», respondió ella, pasando su pase por el torniquete. «¿Qué tal su noche? ¿Tranquila?» «Tranquila, como siempre, señora», sonrió el guardia. Siempre la llamaba señora a la francesa, recordándole las raíces criollas de la ciudad. Cruzando el pasillo iluminado por una brillante luz fluorescente, Camilla entró en el camerino. La gente ya estaba ajetreada. La maquilladora Ashley ordenaba las brochas y el subdirector hojeaba el guión de la transmisión. «Hola, Camilla», exclamó Ashley al verse en el espejo. «Te ves estupenda como siempre, justo a tiempo». Camilla sonrió a su reflejo, sentándose en la silla frente al espejo. «Buenos días, no quiero decepcionar. Tenemos al chef Leve de invitado hoy, está todo listo». El subdirector, sin apartar la vista de los papeles, dijo: «Sí, llegará a las 7:30. Traerá algo de su propio plato. Ya hemos preparado una mesa para degustación en el estudio». «Perfecto», asintió y cerró los ojos mientras Ashley se aplicaba la última capa de polvos en la cara. «¿Qué hay de nuevo?». El asistente respondió: «Hubo una fuerte tormenta durante la noche alrededor del lago Pontchartrain. Algunas calles se inundaron, pero ahora el agua está retrocediendo. También tenemos un informe esta mañana sobre la inauguración de un nuevo departamento de policía». Camilla repasó mentalmente su guión, nada fuera de lo común, solo una transmisión normal para poder trabajar a su ritmo habitual.
El maquillador terminó y Camilla se dirigió al estudio con un micrófono. Su copresentador Mark ya estaba allí, un hombre alto y moreno de unos 40 años con una sonrisa siempre presente. «Buenos días, Cammy», la saludó alegremente ajustándose la corbata. «Buenos días, Mark», comprobó mecánicamente si su chaqueta le quedaba bien sobre la blusa. «Lista», le guiñó un ojo, «siempre lista». Alegre, el reportero se dirigió al plató donde las cámaras y el equipo de iluminación ya estaban instalados. El familiar telón de fondo del estudio decía: «Nuevo día, Nueva Orleans». Camilla sonrió a la cámara, respirando hondo. La emoción habitual antes de salir en directo se sintió como un ligero cosquilleo en el estómago. «Buenos días, Nueva Orleans». Comenzó alegremente, mirando directamente al objetivo. «Soy Camilla Tate», y Mark Duval añadió su copresentador con una sonrisa, dirigiéndose al público. «Es miércoles y nos alegra empezar el día con ustedes». Un nuevo día en su vida comenzó según lo previsto, metódicamente, como siempre. Sin embargo, en el fondo, Camilla sentía una inquietud incómoda que no había sentido antes. Mientras comentaba alegremente el pronóstico del tiempo y el estado del tráfico, esta sensación apenas era perceptible en su interior. La atribuyó al insomnio o al estrés. Camilla no podía comprender lo drásticamente que cambiaría su vida en los próximos meses, ni lo que este nuevo día traería. La transmisión terminó y el estudio se fue calmando poco a poco tras la tensa hora de la mañana. Camilla quitó el micrófono y se dirigió a su rincón en la oficina compartida para terminar las notas del siguiente programa. En cuanto logró abrir su portátil, David M.C. Calister, productor del programa matutino, un hombre bajo y enérgico de unos 50 años con el pelo canoso siempre despeinado, se acercó a su escritorio. «Camilla, nuestro director te necesita», le informó, inclinándose sobre su escritorio. Inmediatamente a la sala de conferencias, el corazón de Camilla se aceleró ligeramente. Por supuesto, había oído hablar de Logan Pierce, propietario de un importante conglomerado de medios que incluía su canal de televisión. Había habido rumores sobre cambios y futuras inversiones durante un par de años, y ahora parecía que el jefe en persona estaba presente. Un evento así siempre causaba entusiasmo entre el personal. Camilla se recompuso rápidamente, se alisó el cabello y la falda y siguió al productor. Entre ellos se encontraba un hombre alto y distinguido con un costoso traje azul marino oscuro. Camilla calculó su edad entre 45 y 47 años, un firme apretón de manos, pasos seguros. Cabello oscuro con una ligera ondulación en la coronilla, rostro bronceado y bien cuidado, una sonrisa cortés en labios finos. Era el mismísimo Logan Pierce. El gerente general del canal, Robert Burns, sonrió radiante al ver al grupo e hizo una señal para que todos se acercaran. «Buenos días, colegas», los saludó Burns con alegría. «Hoy tenemos el gran honor de dar la bienvenida al señor Logan Pierce, propietario de Pierce Media Group. Visita personalmente a nuestro equipo de Nueva Orleans por primera vez». Logan dio un paso al frente y levantó la mano, deteniendo el torrente de felicitaciones. Su voz era profunda y modesta. «Gracias, Robert. Es un placer finalmente conocerlos a todos en persona. Vine brevemente a ver cómo estaban las cosas y, por supuesto, quería ver a la gente con talento que hace que nuestro canal sea el número 1 de la ciudad». Algunas personas intercambiaron miradas discretas, halagadas por los elogios. Camilla se situó ligeramente detrás de todos, observando a Pierce. Parecía aún más imponente que en las fotografías que había visto en las revistas. Se percibía a un hombre acostumbrado a liderar. Burns comenzó a presentar a los empleados uno por uno. Cada paso al frente, un apretón de manos, un intercambio de palabras. Finalmente le llegó el turno a Camilla. «Y esta es la estrella de nuestro programa matutino», declaró Burns con entusiasmo. «Camilla Tate, presentadora del programa matutino New Day, Nueva Orleans». Camilla se sonrojó levemente ante el cumplido de la gerencia, pero dio un paso al frente y le extendió la mano. «Mucho gusto, señor Pierce». «Igualmente, señorita Tate». Logan Pierce la miró directamente a los ojos, estrechándole la mano con firmeza. «Por fin he conocido en persona a la estrella de nuestros programas matutinos», sonrió levemente. Camilla se sintió cohibida ante esta atención tan concentrada. Logró mantener una sonrisa profesional. «Exageras», respondió con modestia. «Solo intentamos complacer a nuestro público cada mañana». «Y lo estás haciendo bien», respondió Logan. Su apretón de manos fue cálido y un poco prolongado. Le soltó la mano un momento después de lo que dictaba la etiqueta. «Pude ver su programa hoy», dijo. «Muy alegre e interesante». «Gracias». Camilla bajó la mirada un segundo. «Nos esforzamos por mantener un alto nivel». Sintió que se le aceleraba el corazón, ya sea por la emoción de conocer a una persona importante o por la atenta mirada que le había dirigido. La presentación continuó.
Logan conversó brevemente con los presentadores de otros programas, hizo algunas declaraciones generales sobre el desarrollo del canal y agradeció a todos su trabajo. Después de un rato, Robert Burns anunció que la reunión había terminado y que todos podían volver a sus tareas. Cuando la gente empezó a dispersarse, Logan se acercó de nuevo a Camilla, esta vez sin testigos. El productor David se quedó cerca, pero retrocedió al notar que el jefe quería hablar personalmente con la presentadora. Señorita Tate, comenzó Logan en voz baja, quería repetirte que te fue muy bien hoy en la emisión. ¿Llevas mucho tiempo trabajando en Nueva Orleans? Gracias. Sí, 5 años en este canal, respondió ella. Al principio era reportera, luego me ascendieron a presentadora del programa matutino. Entiendo por qué, asintió Logan con aprobación. Tienes un talento especial para mantener a la audiencia enganchada. Habló con sinceridad y Camilla sintió una oleada de orgullo. Me alegra que hayas seguido en nuestra empresa. La empresa hace mucho por nosotros, respondió ella con diplomacia. Logan inclinó ligeramente la cabeza, bajando la voz como si compartiera un secreto. Si tienes alguna sugerencia o idea para mejorar el programa, siempre estoy dispuesto a escuchar. Mi número directo está disponible a través del señor Burns, no dudes en llamar. Ante semejante oferta, Camilla no supo qué decir de inmediato. Es muy amable de tu parte. Sin ánimo de ofender, sonrió Pierce con más entusiasmo. Aprecio la iniciativa. Y de una profesional como tú, aún más. El director se acercó a ellos con estas palabras, presumiblemente al notar que la conversación se estaba alargando más de lo esperado. Burns intervino cortésmente, disculpándose. Disculpe la interrupción. Logan, creo que es hora de pasar a nuestra agenda. Así, claro, dijo Logan, pero antes de irse se volvió hacia Camilla. Me alegra habernos conocido, señorita Tate. Espero verla antes de mi partida. Y yo también, respondió ella, sintiendo un calor en las mejillas. Se fue con Burns y su séquito. Camilla los vio partir con los ojos, dándose cuenta de que seguía apretando con fuerza su cuaderno, casi arrugando los bordes. Suspiró intentando comprender qué la había conmovido tanto durante la reunión. «Guau, ¿verdad que es un genio?», la miró de reojo el productor David al aparecer a su lado. «No todos los días se deja caer por aquí». «Madre mía», sonrió Camilla con cierta timidez. «Es impresionante. Mira, incluso te hizo un cumplido especial», susurró David con una risita discreta. «Tiene tu bolígrafo agarrado, su mirada no se desvía. Para allá», le indicó con un gesto sintiendo que se le calentaban las mejillas. «Es solo educación». «Claro, claro», David arqueó las cejas con una sonrisa juguetona. «Bueno, no voy a cotillear. Que tengas un buen día, estrella del programa matutino». Desapareció por el pasillo y Camilla permaneció de pie unos segundos más, aún apretando su libreta contra el pecho. En su pecho sentía un temblor inusual de adrenalina. Negó con la cabeza, como si desechara pensamientos innecesarios, y regresó a su escritorio para terminar de escribir. Esa noche, ya en casa, Camilla sirvió la cena. Un plato sencillo, pasta con verduras y pollo, humeaba y desprendía su aroma por toda la cocina. Afuera, los insectos nocturnos empezaron a zumbar, la lámpara de mesa bañaba la mesa con una cálida luz amarilla. Jan regresó del trabajo sobre las 7 y con apetito observó cómo Camilla colocaba la pasta en los platos. «Huele de maravilla», dijo, frotándose las manos. «Me encantan tus cenas después de un largo día». «Me alegra oír eso», sonrió Camilla y colocó los platos en la mesa. «Siéntate», se sentaron uno frente al otro. Jan cogió su comida enseguida, aparentemente muy hambriento. Llevaba una camisa remangada y aún calzaba pantalones de vestir. Parecía que no había tenido tiempo de cambiarse. «¿Qué tal el día?», preguntó ella, enrollando con cuidado la pasta en un tenedor. «Bien», respondió él, tragando rápidamente la comida antes de continuar. «Tenemos un nuevo proyecto relacionado con la ciberseguridad bancaria. Me pasé todo el día probándolo, un poco monótono pero importante. ¿Y tú?». Camilla dejó el tenedor pensando por dónde empezar. El día de hoy era claramente diferente a la rutina. «Me pareció interesante», comentó, sosteniendo la mirada de su marido. «Primero que nada, el programa salió bien y el invitado fue excelente. Pero lo más importante, Logan Pierce vino a vernos». Jan arqueó las cejas. «¿El dueño de su holding de medios?». «Sí, vino personalmente». Se presentó al equipo. Jan silbó suavemente e incluso apartó su plato, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. «¿Y bien, cómo está?». «Sólido, muy carismático», admitió Camilla, haciendo girar el tenedor entre los dedos. «Ya sabes, una de esas personas que llaman la atención al instante. Alto, seguro de sí mismo, pero cortés». Jan sonrió levemente al notar la chispa en los ojos de su esposa al hablar de él. «Parece que ha causado una buena impresión», bromeó suavemente. «Es agradable que la gerencia aprecie tu trabajo», explicó Camilla rápidamente, sintiendo que su rostro se sonrojaba de nuevo, esta vez delante de su propio esposo.
Elogió nuestro programa e incluso dijo que vio el episodio de hoy. Genial, quizás den un premio por eso, sonrió Jan volviendo a su cena. No sé qué pasa con el premio, pero dio la impresión de estar abierto a sugerencias e ideas. Incluso le pasó su contacto al director. ¡Guau! Jan levantó la cabeza sorprendido. Contacto directo del dueño, qué día tan significativo. Cierto. Camilla se quedó en silencio de repente, con la mirada fija en su plato. Recordó el firme apretón de manos de Logan, su mirada. Curiosamente, no quería compartir estas impresiones con demasiado entusiasmo con su esposo. Temía decir demasiado, aunque que podía decirse demasiado. Cam, Jan la llamó, notando su expresión pensativa. Perdón, estaba absorta en mis pensamientos, levantó la vista y esbozó una sonrisa tensa. Hoy fue un día inusual, necesito asimilarlo. Puso su mano sobre la de ella y la apretó suavemente. Me alegro por ti. Eres inteligente y talentosa, no me sorprendería que te ofrezcan algo más impresionante en el futuro. Gracias, susurró suavemente y rápidamente retiró la mano, empezando a recoger los platos vacíos. ¿Preparo un té? Claro, asintió. Solo necesito revisar mi correo electrónico rápidamente, debería estar llegando un informe. Por supuesto, respondió ella. Mientras su esposo se dirigía al portátil en la sala, Camilla lavaba los platos y preparaba la tetera. Intentó pensar en cosas mundanas, pero el apretón de manos de hoy y la voz de Logan Pierce seguían apareciendo en su mente. ¿Por qué estaba tan obsesionada con esto? Bueno, conoció a un gran jefe, habló con él, eso pasa. Quizás solo eran nervios después de un día estresante. Camilla suspiró profundamente e intentó apartar esos pensamientos. En casa la esperaba un esposo cariñoso y una noche tranquila. Todo estaba bien. Con estos pensamientos, llenó 2 tazas con agua caliente para el té y se dirigió a la sala, intentando sonreír y concentrarse en conversaciones sobre algo cotidiano. 2 días después de la visita de Logan Pierce al centro de televisión, Camilla recibió un mensaje de su jefe, el señor Burns. En él le decía que el señor Pierce quería invitarla a ella y a varios empleados a una cena informal para hablar sobre los planes creativos del canal. La cena estaba programada para el viernes siguiente en uno de los mejores restaurantes del barrio francés. Cuando Camilla leyó este correo electrónico, sintió que se le revolvía el alma. Por un lado, era una gran oportunidad, acercarse al dueño del holding y darse a conocer. Por otro lado, algo parecía indicar que Logan Pierce no había invitado a todos. Todo el jueves y el viernes antes de cenar, Camilla estuvo revisando nerviosamente su armario. Solo es una cena de trabajo, se dijo para tranquilizarse. Sin embargo, al elegir el atuendo, se dio cuenta de que quería verse especialmente bien. Eligió un elegante vestido verde oscuro que acentuaba su figura pero no era demasiado revelador, y tacones negros de tacón bajo. El viernes por la noche, antes de salir de casa, Camilla dudó si contarle a su esposo con quién cenaría. El miércoles mencionó que sería una cena de empresa, pero no recalcó que el mismísimo Logan Pierce estaría allí. Su esposo sabía que un jefe importante vivía en la ciudad, pero no mostró preocupación. Antes de irse, Camilla echó un vistazo a la sala. Su esposo estaba sentado con una tableta, mirando las noticias. Me voy, dijo ajustándose el pendiente. No sé cuánto durará, no me esperes temprano. Su esposo levantó la vista y sonrió. Adelante, diviértete. Eso sí, no te quedes muy tarde, mañana tendrás que madrugar. Lo intentaré, respondió con una sonrisa. Echando un vistazo rápido a su marido, que yacía en el suelo, Camilla sintió una ligera punzada de culpa. No tenía nada de qué avergonzarse, iba a trabajar, pero se sentía incómoda. El trayecto hasta el restaurante duró unos 20 minutos. Era un restaurante elegante, con un interior histórico y una alta calificación. Camilla pasaba por allí a menudo en sus paseos por el centro, pero rara vez comía allí debido a los precios. La esperaba en la entrada el señor Burns, quien la saludó alegremente con un gesto de la mano. Camilla, buenas noches, dijo. Buenas noches, me alegra estar aquí, gracias por la invitación, respondió ella, intentando parecer segura. Entraron juntos y el maitre los condujo a una mesa reservada en una sala aparte. Allí ya estaban sentados el presentador del informativo de la noche, Greg Harris, y el mismísimo Logan Pierce. El ambiente era relajado, música jazz suave de fondo, la tenue luz de las velas. En la mesa había una carta con agua y aperitivos ya pedidos. Logan se levantó inmediatamente al llegar. Señor Tate, me alegra que nos acompañe, dijo al saludarla. Se ve encantador, dijo Camilla, sintiendo un ligero rubor en sus mejillas por el cumplido. Buenas noches. Se separaron, Logan amablemente le acercó la silla a Camilla. Burns se sentó enfrente, junto a Harris. Pronto los camareros tomaron nota de sus pedidos. Al principio hablaron de asuntos de trabajo. Logan preguntó por el mercado local de medios y por la audiencia de los programas.
Harris habló de su experiencia con los informativos de la noche, Burns, sobre los planes para expandir las transmisiones regionales. Camilla hizo algunos comentarios sobre la audiencia específica de los programas matutinos. Intentó mantener la profesionalidad y disimular su incomodidad a pesar de sentir la presencia de Logan cerca. Su manga le rozaba el hombro ocasionalmente cuando se giraba para dirigirse a ella. Después del plato principal, Burns se disculpó alegando una llamada tardía y salió de la sala con su teléfono. Harris, bajo la atenta mirada de Logan, pronto encontró una excusa para irse. Dijo que tenía una transmisión matutina y que agradecía la invitación, pero que necesitaba irse un poco antes. Pierce no se opuso y se despidió de él amistosamente. Así que, después de 1 hora y media de cena, Camilla se dio cuenta de repente de que ella y Logan estaban solos en la acogedora mesa, separada del resto del salón por un biombo tallado. El camarero cambió los platos en silencio y trajo el postre, una ligera mousse de frutas y una copa de vino de postre. Espero no haberlos hecho esperar, dijo Logan en voz baja al chocar las copas. Nuestra conversación es más interesante que los discursos oficiales, admitió Camilla en voz baja, más contenida que de costumbre. Estas oportunidades para hablar sin prisas no se dan a menudo. Tomó un pequeño sorbo de vino dulce. La cabeza le daba vueltas, había bebido una copa de vino tinto con la comida y ahora el alcohol la relajaba agradablemente después de la tensión inicial de las primeras horas. Logan dejó su copa y se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros la miraron fijamente, reflejando el resplandor de las velas. Sabes, empezó en un tono más suave que con sus colegas, me alegra haberte conocido mejor por fin, Camilla. Podemos llamarnos simplemente Camilla. Por supuesto, dejó también su copa sintiendo que se le aceleraba el pulso. ¿Y cómo debería llamarte? Él sonrió. Sería encantador, respondió. Después de todo, ya no estamos en la oficina. Ella respondió con una sonrisa. Hubo una breve pausa. Camilla miró su postre sin querer levantar la vista. Comprendió que el ambiente ahora iba más allá de la típica cena de negocios. El corazón le latía con fuerza en el pecho, advirtiéndola y animándola a la vez. ¿Estás casada?, preguntó Logan de repente. Camilla se sobresaltó ante la inesperada pregunta y asintió. Sí, desde hace 3 años. Tu marido también está aquí en Nueva Orleans. ¿A qué se dedica?, respondió Camilla. Ethan. Mi marido trabaja en informática, es especialista en ciberseguridad. Ya veo, Logan frunció el ceño como si evaluara algo invisible. Debe estar muy orgulloso de tu carrera, asintió Camilla. Sí, creo que sí, se miró las manos. Siempre me ha apoyado. Genial, dijo Pierce con cariño, pero luego dudó y añadió, aunque debo admitir que cuando te vi en el estudio, pensé de inmediato que una mujer tan radiante tenía una compañera digna. Camilla no encontró una respuesta inmediata a semejante cumplido. Solo sonrió con torpeza, bajando la mirada. Logan cambió de tema para evitar más incomodidad. Me contó una anécdota graciosa de su consulta, cómo uno de los presentadores del canal de Texas se quedó dormido durante la emisión y cómo el equipo se las arregló sin él. Río Camilla. La tensión se disipó un poco. Continuaron hablando durante otros 20 minutos, sin prisas. Resultó que tenían intereses comunes, por ejemplo, su amor por el jazz. Logan mencionó que le encantaba la música local. Bares de jazz. Camilla confirmó que a veces también sale con su esposo a escuchar música en vivo. La imagen de ella, Logan y un club de jazz le vino a la mente inconscientemente. Intentó apartarla. Finalmente, Logan miró su reloj. Se está haciendo bastante tarde. No quiero entretenerte, mañana tienes un respiro. Sí, suspiró suavemente, notando también que el tiempo había volado. Logan le hizo una señal al camarero y pagó, sin dejar que Camilla pensara siquiera en la cuenta. Siempre fue cortés, la ayudó a levantarse de la mesa y le ofreció la mano. Ella aceptó su apoyo al levantarse y sintió que su mano se detenía sobre la suya un instante más de lo necesario para un simple gesto de ayuda. Ambos salieron a la calle. La noche en Nueva Orleans era cálida y húmeda. A lo lejos sonaba música y los turistas caminaban por las aceras. Camilla respiró hondo. La cabeza aún le daba vueltas, pero se sentía sorprendentemente ligera. Déjame acompañarte hasta tu coche, ofreció Logan, manteniéndose cerca. Podría haber tomado un taxi, admitió Camilla. No quería conducir después de una copa de vino. Cuidado, sonrió, luego puedo dejarte. Tenía un chofer esperando. Camilla dudó. Conducir con el jefe no parecía nada del otro mundo, pero su voz interior le susurraba amenazadoramente que la frontera entre lo profesional y lo personal ya estaba desdibujada. Sin embargo, no se negó. Si te conviene. Por supuesto, asintió Logan a su guardaespaldas, que estaba un poco más lejos. Inmediatamente abrió la puerta del coche negro. Un minuto después, ya estaban sentados en los suaves asientos de cuero del espacioso salón. El chofer levantó silenciosamente la mampara tintada, dejándolos solos en el asiento trasero. El coche arrancó.
¿A dónde te llevan?, preguntó Logan en voz baja mientras se giraba hacia ella. En el reducido espacio del coche, su presencia era aún más intensa. Camilla mencionó un cruce no muy lejos de su casa. Decidió no dar la dirección exacta, no sabía por qué. Es un buen barrio, observó Logan. Vivía cerca, en la calle Leonitaine, hace muchos años. Parecía sorprendida e intentó mantener un tono desenfadado. El mundo es pequeño, se esforzó por pensar en la conversación. Su mente estaba llena de conciencia. Allí estaba, sentada junto a Logan Pierce en la penumbra del coche, sola. Su corazón latía con más fuerza. Logan, susurró en voz baja. ¿Puedo decir una cosa? Se giró hacia él. A la tenue luz del panel de instrumentos, sus rasgos se suavizaron. Sí, se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Entiendo que somos colegas y que estás casado. Pero tengo que ser sincero, te encuentro muy atractivo. A Camilla se le secó la boca. Puedo oír mi propio latido en los oídos, tartamudeó buscando una respuesta. No, déjame que te lo diga claro, le pidió cortésmente. No quiero ponerte en una situación incómoda, pero hacía mucho que no conocía a una mujer tan interesante y hermosa. Sé que esta conversación es inesperada. Disculpa si es intrusiva. Buscó su mirada. Perdóname, susurró con más suavidad al notar su silencio. Estoy bien, no sé qué decir. Sintió sus dedos rozar ligeramente los suyos. No digas nada, casi susurró Logan. Sus ojos se encontraron con su mirada cálida y atenta, con un reflejo de las emociones que no podía ocultar. El coche estaba en silencio, solo se oía el sonido constante del motor. Al instante siguiente se inclinó lentamente hacia ella. Sabía que tenía que detenerlo, distanciarse. Aún había tiempo. Imágenes destellaron en su mente, un anillo de bodas en su dedo, el rostro de Ethan. Pero al mismo tiempo, un deseo agudo surgió en su conciencia, sentirse deseada, especial, escapar por un momento de su vida habitual. Los labios de Logan rozaron suavemente los suyos, inquisitivos, y Camilla respondió, cerró los ojos y se dejó llevar por el beso. Pareció como si todo a su alrededor desapareciera por unos segundos. Sus labios eran cálidos, su mano la sostenía con cuidado del hombro. El beso fue tierno, casi ingrávido, y cuando se separaron, Camilla apenas podía creer que realmente hubiera sucedido. Lo siento, susurró lo primero que le vino a la mente, sintiendo que le ardían las mejillas. No te disculpes, susurró Logan en voz baja. Me alegro de no haberme equivocado en mis suposiciones. No preguntó a qué se refería. Su corazón latía demasiado rápido y su mente intentaba frenéticamente justificarse, encontrar una explicación. Pero la única sensación que la atravesó en ese momento fue una mezcla vertiginosa de miedo y emoción. El coche se detuvo suavemente. Llegamos, dijo el conductor por los altavoces. Camilla dio un respingo. Habían llegado al mismo cruce que ella había mencionado. Su casa aún estaba a 25 centavos de distancia. Logan apartó la mano con cuidado. No te pediré nada ahora, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que valoro el tiempo que he pasado contigo. Camilla asintió en silencio, abrió la puerta del coche y salió. El aire de la noche la refrescó. Buenas noches, Camilla, susurró Logan por último. Buenas noches, respondió ella y cerró la puerta. El coche negro se alejó suavemente y desapareció por la esquina. Camilla se quedó parada en la calle vacía unos segundos, sintiendo que le temblaban las piernas. Se tocó suavemente los labios con los dedos, aún le ardían del beso reciente. Pensamientos contradictorios se arremolinaban en su mente. Acababa de traicionar a su marido. Solo un beso, pero ya había cruzado la línea. Camilla se cubrió la cara con las manos. Quería llorar y reír a la vez, de la conmoción, de la adrenalina, de no saber cómo seguir adelante. Un minuto después se recompuso y caminó a paso ligero a casa. Ethan probablemente ya estaba dormido o a punto de quedarse dormido. ¿Acaso ve algo en su rostro? No, es imposible. Se demoró más de lo prometido, pero había advertido que podría pasar. Haz como si todo fuera como siempre, se dijo a sí misma mientras se acercaba a la puerta de su casa. Hice algo mal, ¿o sí? En la oscuridad de la sala, la pantalla de la tableta apagada parpadeó. Era evidente que Ethan la había estado esperando hasta el último momento. Camilla se echó el abrigo al brazo, intentando respirar con normalidad. Unos minutos más y podría esconderse en el baño, a solas con sus pensamientos. «Has vuelto», resonó la voz soñolienta de su marido desde el dormitorio. «Todo bien, sí». «Siento haberte despertado», susurró en voz baja. «Todo ha ido bien, te lo cuento mañana, duérmete». «Vale, me alegro de que estés en casa», murmuró. Era evidente que Ethan se había dado la vuelta. Camilla suspiró aliviada y entró en el baño. Tras cerrar la puerta con llave, se apoyó en la fría pared de azulejos bajo la tenue luz nocturna. Su reflejo la miró con la misma pregunta que resonaba en su mente. ¿Qué he hecho? En los días siguientes, la vida de Camilla se dividió en dos partes. Por la mañana y durante el día, todo seguía igual.
transmisiones matutinas, reuniones, tareas domésticas en casa con Ethan. Pero después de aquella noche en el coche con Logan, todo cambió. Bastaba con cerrar los ojos para recordar su beso. El teléfono en su mano se convirtió en un recordatorio constante de la tentación. A menudo pensaba en escribirle, disculparse, explicarle que había sido un error, pero el mensaje llegó primero de él. Al día siguiente, cerca del mediodía, cuando la transmisión ya había terminado y la reunión para planificar la semana acababa de terminar, el teléfono de Camilla recibió un mensaje de texto de un número desconocido. No puedo dejar de pensar en ti. Quiero volver a vernos. L. El corazón de Camilla dio un vuelco. Enseguida comprendió de quién era el mensaje. Con dedos temblorosos escribió su respuesta: yo también pienso en ti, es todo muy complicado. Ella estará esperándonos en la cafetería del Hotel Montelone a las 5 p.m. Camilla se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de escribir una breve respuesta. De acuerdo, parecía como si alguien más se encargara de la correspondencia por ella. Pero, al mismo tiempo, ya sentía emoción y anticipación. Apenas logró permanecer sentada hasta la noche. Llegar a casa resultó imposible. Le dijo a su esposo por teléfono que tenía una reunión no programada con colegas. Tan no sospechó nada raro. Esas cosas pasan cuando uno necesita quedarse hasta tarde para una discusión editorial o conceder una entrevista de repente. Simplemente le pidió que no se olvidara de comer y le deseó suerte. A las 5, Camilla entró en el oscuro vestíbulo del Hotel Montelone, uno de los más antiguos y lujosos de la ciudad. En un rincón del vestíbulo había una acogedora cafetería, sillas cómodas, música suave, clientes ocasionales en las mesas. Logan la esperaba allí. Al ver a Camilla, se levantó y caminó hacia ella. «¿Has venido?», dijo en voz baja, aliviado. Camilla asintió, sintiendo que se sonrojaba. Inmediatamente se sintió incómoda. Ayer se había permitido romper todas las reglas y ahora estaba allí de nuevo. Logan casi nerviosamente le tocó el hombro. «Me alegro de verte». «Yo también», admitió en voz baja. Se sentaron en una mesa en un rincón. La camarera tomó nota: 2 capuchinos, aunque Camilla ya no necesitaba cafeína ni calor, ya le quemaba por dentro. Siguió una pausa. Camilla entrelazó los dedos bajo la mesa, ordenando sus pensamientos. «Logan, tenemos que hablar», empezó por fin, mirando el estampado del mantel. «Lo que pasó ayer». Estuvo mal. Él permaneció en silencio, esperando a que continuara. Ella se armó de valor para mirarlo a los ojos. Había preocupación en ellos. «Estoy casada», continuó. «No soy de las que engañan nunca, SHSH, lo entiendo todo», intervino Logan suavemente, cubriéndole la mano con la suya. «Nadie dice que tengas que destruir nada en tu vida». No esperaba que terminara así. Le dio una palmadita en la mano, y a Camilla le costó concentrarse en los argumentos que había preparado. «Quizás deberíamos parar antes de que la cosa se ponga demasiado difícil». «Mírame, Camilla», dijo en voz baja pero seria, aunque le temblaba un poco la voz. En lugar de responder, Logan le tomó la mano con más fuerza. «Dime lo que te dice el corazón, no la mente. Si dices que no ahora, me apartaré. Respeto cualquier decisión que tomes, pero responde con el corazón, no con la cabeza. ¿De verdad quieres que todo siga igual que el beso de ayer, un recuerdo que ambos no olvidaremos, pero que no repetiremos? ¿O también sientes algo especial entre nosotros?» Camilla no pudo evitar mirarlo. Su corazón latía con fuerza de nuevo y parecía como si el mundo entero se redujera a solo ellos dos detrás de esa mesa. Las palabras se le atascaron en la garganta. Sabía cuál era la frase correcta: «Sí, olvidémoslo», pero sus labios permanecieron obstinadamente silenciosos. Logan se inclinó un poco más cerca, sin apartar la mirada de ella. «Creo que sé la respuesta», susurró. Camilla se cubrió los ojos por un momento. En su interior, 2 partes de su alma luchaban: la esposa fiel y la mujer que anhelaba el fuego que se había encendido junto a ese hombre. La camarera trajo el café, interrumpiendo la magia. Camilla fingió remover el azúcar. Logan le dio las gracias a la chica y se volvió hacia Camilla, pero ya no insistió. Simplemente susurró: «La decisión es tuya, no tengo prisa». Pasaron unos segundos angustiosos mientras Camilla fingía tomar su café. En su cabeza resonaban las palabras de su marido, sus votos de fidelidad, sus pensamientos sobre la reputación. Junto a ella estaba la encarnación viviente de la pasión, su deseo secreto de sentirse verdaderamente viva. Levantó la vista hacia Logan, y en lugar de una respuesta apenas notó un leve asentimiento. Las cejas de Logan se fruncieron, su rostro reflejaba alivio y alegría mezclados. Lo comprendió sin palabras. «Vámonos de aquí», susurró en voz baja. «Hay demasiada gente». A los pocos minutos, ya estaban tomando el ascensor hacia la habitación de Logan. Camilla apenas recordaba haber salido de la cafetería o haber pasado por el mostrador de recepción. La cabeza le daba vueltas de anticipación y miedo.
Solo sintió que Logan la tomó de la mano hasta la puerta de su habitación. En cuanto la puerta se cerró, Logan la abrazó. Sus labios se encontraron de nuevo en un beso desesperado, esta vez sin vacilaciones ni reflexiones. Camilla pareció abrirse paso, respondió al beso con la sensación de que podría ser su última oportunidad. El resto se volvió confuso. ¿Estás segura?, susurró él, sosteniendo su mirada por un instante antes de inclinarse sobre ella. Sí, susurró ella en respuesta, y en esa breve palabra estaba toda su desesperada determinación. Tras la cercanía se quedaron juntos en silencio, recuperando el aliento. Logan le recorrió la mejilla con ternura, alisándole un mechón de pelo. «Eres increíble», susurró. Camilla no supo qué decir, quería llorar y reír a la vez. Se giró hacia él apoyando la cabeza en su hombro. Logan la abrazó. «¿En qué estás pensando?», preguntó en voz baja tras un minuto de silencio. «Nada». «Intento no pensar en nada», admitió ella. Él asintió comprensivo, acariciando suavemente su mano. «No te estoy causando dolor, Camilla, y no tengo intención de destruirte la vida», dijo Logan con calma. «Solo quiero estar contigo, tanto como nos sea posible». Ella se encogió ante esas palabras. Le recordaban que todo esto tenía que terminar tarde o temprano, de lo contrario no podría continuar, pero ahora mismo no le importaba. Las semanas siguientes se convirtieron en una serie de reuniones secretas para Camilla, horas robadas de felicidad mezcladas con sentimientos de culpa. Logan se quedó en Nueva Orleans más tiempo del planeado, supuestamente por asuntos de la empresa. En realidad, casi todos los días encontraba una razón para verla. A veces venía después de la emisión con el pretexto de discutir ideas para el programa, a veces la invitaba a almorzar y a veces simplemente la llamaba a su habitación de hotel, alegando una conversación urgente. Camilla aprendió a escabullirse con habilidad, encontrando explicaciones plausibles para Ethan. A veces cenaba con colegas, otras veces había una grabación no programada o un amigo le pedía ayuda para preparar un evento benéfico. Ethan no hizo muchas preguntas, creyéndolo todo. Solo ocasionalmente levantaba las cejas sorprendido de que su esposa de repente estuviera tan ocupada fuera de las transmisiones, pero ella lo atribuyó a las nuevas iniciativas de la gerencia. En las raras noches en que volvía a casa a tiempo, vivían como siempre con Ethan, preparaban la cena, veían una serie, hablaban de las noticias. Camilla se encontraba intentando ser aún más cariñosa y atenta con su esposo con la esperanza de aliviar una culpa invisible. A veces, por un instante, se olvidaba por completo y parecía como en los viejos tiempos. Pero cada vez que el teléfono vibraba con un mensaje de Logan, el corazón le daba un vuelco y sus pensamientos se alejaban del hogar conyugal. Una noche, al despertar, Camilla descubrió que Ethan no estaba a su lado en la cama. Resultó que no podía dormir y fue a escribir un informe en la encimera de la cocina. Camilla se acercó a él silenciosamente por detrás y lo abrazó. Él levantó la cabeza sorprendido del portátil. «Hola, ¿todo bien?», preguntó con suavidad. «Solo quería ver cómo estabas», le dio un beso en la mejilla. «Vuelve a la cama, es tarde». Ethan la besó suavemente en la mano. «Solo necesito terminar un par de líneas. Estaré allí pronto», asintió y regresó al dormitorio, metiéndose en la cama fría. De repente se le encogió el corazón. A su lado seguía un esposo cariñoso, mientras ella vivía una doble vida. Esos momentos fueron los más difíciles. Miró el techo oscuro y pensó, ¿cuánto tiempo podré aguantar esto? Al día siguiente todo empezó de nuevo. Las reuniones con Logan se convirtieron en una adicción de la que no podía librarse. Le provocaba emociones que la mareaban, pasión, admiración, un sentimiento de importancia personal. A su lado se sentía deseada, interesante, incluso más exitosa. Él constantemente elogiaba su inteligencia y talento, bromeaba diciendo que cualquier hombre sería inmensamente feliz con una esposa así. A veces Camilla se preguntaba, ¿y si me voy por Logan? Pero luego se desentendía, él no le proponía nada y ella no estaba dispuesta a destruir el matrimonio. Sentía que controlaba la situación, asumiendo pequeños riesgos, pero deteniéndose a tiempo. Al fin y al cabo, Logan podía irse en cualquier momento, su relación era una vida aparte, oculta del resto del mundo. Sin embargo, 3 meses pasaron desapercibidos. Logan, en efecto, viajaba a menudo por trabajo a otras ciudades, pero siempre regresaba y cada vez que llegaba, pasaban juntos el mayor tiempo posible. Camilla no podía imaginar qué sucedería cuando todo terminara. No sabía que el final de este romance secreto sería mucho más agudo y doloroso de lo que hubiera imaginado. 3 meses parecieron transcurrir a un ritmo familiar, pero Ethan Reed empezó a notar que algo no encajaba en ese ritmo. Al principio no prestó atención a nimiedades. Bueno, una esposa se retrasa en el trabajo y quién no, pasaba una hora extra aquí, otra allá en rodajes o reuniéndose con colegas, es normal en su campo.
Pero cuando las horas extra empezaron a aparecer con más frecuencia, Ethan sintió una sutil inquietud. Una noche de finales de agosto esperaba a Camilla para cenar. Ella había prometido estar en casa a las 7, pero eran casi las 9 y aún no había llegado. Ethan dejó a un lado el portátil con el que había estado trabajando toda la noche e intentó llamar a su esposa. El teléfono solo volvió a sonar después del tercer intento. Hola, disculpa. La voz de Camilla sonaba cansada y distante. Hubo un retraso, tuve que esperar. Una emisión no programada. Preguntó Ethan intentando disimular su decepción. Sí, imagínate, había una edición especial por el aniversario dudó un momento, el huracán Katrina. Estábamos preparando un segmento especial y tardó más de lo previsto. Entendido, vienes pronto, ya casi termino, en 30 minutos me voy. Tras colgar, Ethan se quedó en silencio un rato apretando el teléfono. Algo en su explicación le pareció extraño. Una edición especial sobre Katrina, pero el aniversario del huracán era la semana pasada. ¿Por qué preparar de repente un segmento esta noche? Abrió la página web de noticias del canal, no había ninguna edición especial de la noche en el programa. Sus pensamientos se interrumpieron con el sonido de la puerta principal. Camilla regresó antes de lo previsto, probablemente corriendo a casa. Ethan salió a recibirla al pasillo. Camilla parecía cansada y un poco preocupada. Con el cabello ligeramente despeinado, tenía una marca en la mejilla que parecía de gafas, curiosamente, rara vez las usa. La blusa era para el estreno, aunque se la rellenaron por la mañana. Camilla se quitó los zapatos en cuanto cruzó el umbral y se frotó los pies. Siento que haya resultado así, suspiró sin mirarlo a los ojos. Todo cambió en el último minuto, ni siquiera tuve tiempo de cenar. No pasa nada, esperé, respondió él con dulzura. ¿Cómo estás? ¿Te ves agotada? Un poco, sí, finalmente lo miró y sonrió aunque le temblaban las comisuras de los labios. Quiero ducharme y dormir. Claro, te calentaré la cena mientras te duchas, asintió. Camilla asintió agradecida y entró al baño. Ethan la vio salir. Notó una marca roja en su cuello, como un sarpullido o una picadura. Y apenas olía a perfume ajeno. No a su perfume floral, ligero, sino a algo más denso, masculino. Ethan apartó los pensamientos sospechosos. ¿Dónde habría olido colonia masculina? Quizás contactó con alguno de los invitados al estudio o con colegas, quizás se abrazaron al saludar, era posible. En la cocina metió un plato de pasta en el microondas. Intentando distraerse, repasó mentalmente. Si de verdad tenía una emisión repentina, mañana seguramente encontraría una grabación en el archivo de noticias. Probablemente hoy simplemente no la emitieron. Lo comprobaría en el trabajo, tenía acceso al archivo de televisión a través de un amigo. Cuando cenaban, o mejor dicho, Ethan repetía mientras Camilla apenas probaba la comida, percibió el tenso silencio entre ellos. Normalmente ella charlaba sobre cómo había ido el día, compartía anécdotas divertidas de la oficina. Hoy casi no dijo nada. Era evidente que quería terminar las conversaciones e irse a dormir antes. Tumbados en la cama uno al lado del otro, Ethan no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. La respiración regular de su esposa a su lado delataba su cansancio. Giró la cabeza con cautela hacia Camille. A la tenue luz de la farola que entraba por la ventana, se le veía el perfil, rostro cansado, cejas ligeramente fruncidas, incluso dormida. De repente sintió lástima por ella, de verdad la obligaban a trabajar, desde otra perspectiva algo susurraba con insistencia, no se trata solo de trabajo. Al día siguiente, Ethan fue a propósito al estudio donde trabajaba Camilla durante la hora de almuerzo. Solía recogerla, pero ese día decidió darle una sorpresa, ver cómo vivía durante el día. Normalmente su transmisión terminaba al mediodía. El coche de Ethan giró suavemente hacia la entrada de servicio, marcó el número de su esposa. Ella respondió de inmediato, con voz apresurada, «Sí, Ethan, hola, pensé en venir a verte, quizás podríamos comer juntos. Estoy justo al lado de tu trabajo». Hubo una pausa en el teléfono, luego una risita nerviosa. «Oh, no estoy aquí ahora mismo. He salido por asuntos editoriales». «¿En serio?» Ethan frunció el ceño aunque intentó sonar neutral. «Pero estoy en tu oficina. ¿Estás lejos? ¿Puedo recogerte?» No hace falta», respondió Camilla demasiado rápido. «Estoy con una compañera, volvemos más tarde». Colgó casi sin despedirse. Ethan permaneció sentado, agarrando el volante. Revisó el aparcamiento. El lugar donde solía aparcar el coche de Camilla estaba vacío, así que sí que había ido a algún sitio. No habría sido extraño, de repente rodajes en exteriores, si no fuera por la sensación de que ella claramente no estaba contenta con su inesperada visita. Más bien, parecía asustada. Ethan pasó el resto del día sin encontrar un sitio para sí mismo. Por la noche, en casa, intentó preguntarle a su esposa sobre su día sin ser insistente.
Camilla hablaba de forma caótica, sobre una reunión inesperada con anunciantes, sobre tener que ir a la oficina de los patrocinadores del programa. Hablaba mucho, pero parecía evitar los detalles. Ethan la escuchó y se convenció aún más, le mentía. Esa noche apenas durmió. Esperó a que su respiración se volviera profunda y regular y luego se escabulló de la cama. Su corazón latía con fuertes premoniciones, pero intentó pensar racionalmente. Si algo le pasaba a su esposa, tenía que averiguarlo. Ethan entró silenciosamente a la sala de estar donde Camilla dejó su bolso. Se sentía como un canalla rebuscando entre las cosas de su esposa, pero no pudo evitarlo. Dentro encontró su smartphone, pero no pudo desbloquearlo. Parecía que había cambiado la contraseña y no se atrevió a usar el reconocimiento de huellas dactilares. Así que encendió su portátil, que estaba allí. Por suerte, el portátil arrancó sin contraseña. Los dedos de un experto en ciberseguridad revolotearon sobre el teclado. Sabía lo que hacía. Durante 20 minutos, Ethan rebuscó en el sistema, revisando documentos recientes, historial del navegador, inicios de sesión de correo electrónico. Nada sospechoso. Ya desesperado, de repente notó una carpeta oculta en el escritorio. El nombre consistía en símbolos aleatorios. Curiosamente, Camilla no era lo suficientemente experta en tecnología como para ocultar archivos como ese. Al abrir la carpeta, vio varias imágenes. Se le heló el corazón. En la pantalla del portátil apareció una fotografía, Camilla y Logan Pierce. Estaban demasiado juntos en una habitación con poca luz. Ella tenía la mano en la cadera. Su rostro brillaba con una sonrisa, sus ojos brillaban de felicidad, una sonrisa que no le había visto en mucho tiempo. Ethan siguió desplazándose espasmódicamente. Había más fotos. Logan besaba a Camilla en la mejilla. En la siguiente se tomaban de la mano, parecía que salían del ascensor de un hotel. Estas fotos eran una prueba clara. ¿Quién las tomó y por qué las guardaba? Ethan no tenía respuesta y ahora no importaba. Apenas podía ver nada debido a la ira y el dolor. Le temblaban las manos, pero se obligó a copiar las fotos en una memoria USB que siempre llevaba en el llavero. Luego cerró con cuidado todos los archivos, apagó el portátil y lo volvió a colocar en su lugar. Esa noche, Ethan no se durmió. A su lado en la cama, su esposa dormía plácidamente. Ahora parecía una desconocida para él. Se quedó allí mirando fijamente a la oscuridad y solo pensó en una cosa: ¿por qué? ¿Por qué ella con él? A primera hora de la mañana, cuando el cielo empezaba a clarear, Ethan se levantó en silencio, se vistió en silencio y salió. Necesitaba estar solo. Le dolía el corazón de rabia y dolor, pero en lo más profundo de su ser había nacido una firme determinación. No se dejaría engañar. Necesitaba pruebas más fiables. Esas fotos podrían ser solo una coincidencia o alguien podría considerarlas una broma. No, manejaría las cosas con inteligencia. Ethan sacó su teléfono y marcó el número de su amigo, un detective privado con el que había trabajado. Eran solo las 5 de la mañana, pero a Ethan no le importó. Estaba decidido a actuar de inmediato. «Hola, Tom. Disculpa la llamada temprana», dijo bruscamente al teléfono. «Necesito tu ayuda. Tengo un problema personal». Ethan se quedó de pie junto a la ventana de la agencia de detectives y observó cómo las calles se vaciaban al amanecer. En la habitación, el detective privado Tom Dolan examinaba los archivos que Ethan le había enviado en su portátil. Un silencio tenso llenó la habitación. «Ya es suficiente», susurró finalmente Tom, mirando las fotos en la pantalla. «Si es necesario para el juicio, se probará fehacientemente». Ethan simplemente asintió, apretando los puños en los bolsillos del abrigo. En los últimos días había sentido que actuaba de forma automática. Contactó con Tom, le dio copias de las fotos encontradas y le explicó brevemente la situación. El detective, un viejo amigo, reaccionó con compasión y profesionalismo. «¿Es dueño de un holding de medios?», preguntó Tom mirando las fotos. «Ese, Logan Pierce», respondió Ethan secamente. «Bueno, entonces, también investigaremos». El detective asintió sacando su libreta. «Dices que es rico e influyente, probablemente se aloja en los mejores hoteles. Tendré a mi contacto en la recepción del Montelone. Según tu información, él la invitó». Ethan recordó aquel día en el café del Montelone cuando Camilla mintió sobre asuntos editoriales. Una amarga sensación le subió a la garganta. «Sí, entonces ella estaba allí, estoy seguro». «De acuerdo», dijo Tom con decisión. «Rastrearé su ruta mañana después de la transmisión. ¿Y tú qué harás?». Ethan se apartó de la ventana. Una fría determinación se dibujó en sus ojos. «Recopilaré todo lo que pueda, registros de llamadas, correspondencia, tengo acceso a su factura telefónica, intentaré obtener una lista de números entrantes». Apretó la mandíbula y trataré de mantener la compostura. Tom asintió comprensivamente. «Tranquilo, amigo, no te equivoques. Confía en mí, lo averiguaré». Ethan estrechó la mano del detective en silencio y salió de la oficina.
Durante las semanas siguientes, Ethan vivió como un extraño para sí mismo. Siguió sonriendo a Camilla por las mañanas, yendo a trabajar, discutiendo proyectos con sus colegas, pero su vida real se centraba en reunir pruebas. El detective Tom demostró estar a la altura. En pocos días proporcionó nuevas fotos e informes de vigilancia. En las fotos tomadas desde un coche con un teleobjetivo, Camilla y Logan Pierce fueron captados en varios puntos de la ciudad. Aquí aparecen entrando juntos al mismo hotel Montelone, con Camilla mirando a su alrededor, subiéndose el pañuelo hasta la barbilla. Aquí están cenando en una mesa junto a la ventana de un tranquilo restaurante del barrio de Marigny. Sus cabezas estaban juntas, parecían absortos el uno en el otro, sin nadie conocido. Pero aquí una pareja de aspecto sospechoso, aparcada en una desierta ribera del río Mississippi al amparo de la noche, se besaba en su coche. Mientras veía estas imágenes en la pantalla de su ordenador, Ethan sintió a la vez repulsión y un extraño alivio. Todo se había confirmado definitivamente. Cada una de las mentiras de Camilla recibió confirmación visual. Ahora no le quedaba ninguna duda. Por su parte, él tampoco se quedaba de brazos cruzados. Como especialista en ciberseguridad, Ethan sabía cómo extraer información. Logró obtener registros detallados de llamadas del móvil de Camilla a través de contactos personales. En la lista de los últimos meses aparecía constantemente el mismo número de Washington, D.C. Ethan descubrió rápidamente que Logan Pierce vivía en Washington, D.C. Evidentemente era su número. Hablaban durante horas, sobre todo por las tardes y noches, cuando Ethan creía que Camilla había salido a tomar el aire al balcón o se había retrasado en el trabajo. El dolor de estos descubrimientos se transformó gradualmente en una furia fría. Ethan no quería escándalos, no dio ninguna señal de saber algo. Al contrario, hizo todo lo posible para no asustar a Camilla demasiado pronto. Ella, absorta en su romance secreto, parecía no darse cuenta de nada. Quizás en el fondo sospechaba que la verdad podría salir a la luz, pero estaba demasiado cegada por la pasión. Una noche de mediados de septiembre, durante la cena, Camilla dijo con indiferencia: «En un par de semanas habrá una gran gala del canal, ¿recuerdas que lo mencioné? Es un evento corporativo, tengo que estar allí como presentadora del programa matutino». Añadió con calma: «Solo habrá colegas y la gerencia, sin invitados, así que podría ser aburrido para ti». Ethan, fingiendo indiferencia, dijo: «Qué lástima, pensé que por fin podría ponerme el traje». Intentó bromear. Camilla esbozó una débil sonrisa. «Lo siento, será una recepción oficial, nada de discursos interesantes». «Claro», respondió conciliador, «deberías ir adelante. Yo me quedaré en casa a relajarme». En su interior luchaba por contener la ira. Ella ni siquiera quería que viniera. Era evidente que planeaba aparecer allí con Logan. Ethan apretó los dientes, intentando no mostrar sus emociones. «Por cierto, puedo ir a casa de Nora después del evento», añadió inesperadamente Camilla, bajando la vista al plato. «Me invitó a una noche de cine, me perdí su cumpleaños la semana pasada». «Esa es una buena idea», respondió Ethan con calma, aunque le sorprendió. Nora, prima lejana de Camilla, vivía al lado de sus padres, en otra parte de la ciudad. Eran amigos, pero Ethan no sabía que Camilla planeaba reconciliarse con ella inmediatamente después del evento corporativo. Sin embargo, no mostró sorpresa. «Sí, se lo prometí», asintió Camilla, bebiendo agua demasiado rápido. Ethan notó este detalle, un plan B para evitar pasar la noche en casa después de la gala. Claramente planeaba pasar la noche con Pierce. La rabia y el dolor lo invadieron, pero logró terminar la cena con calma. Esa misma noche llamó a Tom y le contó nueva información. El detective solo suspiró al teléfono. «Así que ya tienen fecha para la gala. ¿Estaremos allí?» «Sí», confirmó Ethan con firmeza, «estaremos». La gala corporativa estaba programada. Este evento fue muy comentado en la industria local. Pierce Media Group celebraba una fusión con otra cadena de televisión y la fiesta prometía ser suntuosa. Camilla estaba inusualmente animada y emocionada esa mañana. Ethan vio cómo elegía cuidadosamente su vestido y se maquillaba profesionalmente en casa. Le dijo que le preocupaba tener que socializar con tanta gente importante. «Lo harás bien», le dijo con calma, ayudándola a abrocharse el brazalete. Por dentro todo hervía, pero por fuera mantenía una máscara de esposo amoroso. «No te preocupes y disfruta». Camilla estaba deslumbrante, el vestido dorado acentuaba su figura y su cabello estaba impecablemente peinado. Al salir del dormitorio, Ethan incluso esbozó una leve sonrisa. «Ojalá pudiera ir, eclipsarías a todos los demás», frunció el ceño ante el cumplido. «Gracias. Me importa mucho mi aspecto hoy. Seguro que alguien lo apreciará», añadió en voz baja, y Camilla no lo oyó. Salió bastante temprano, alegando preparación y ensayo. Ethan contactó de inmediato con Tom.
El detective ya estaba en posición, se había unido al equipo técnico para ayudar a conectar el equipo. Ethan también planeaba ir allí extraoficialmente. Se puso un traje oscuro que una vez usó en una boda y se fue una hora después. En la parte trasera del coche había una memoria USB con un vídeo meticulosamente preparado. El plan era audaz y osado. Durante una de las presentaciones de la gala se proyectaría un montaje con Camilla y Logan en las pantallas, en lugar del carrete promocional de la empresa. El montaje incluiría las fotografías más elocuentes, mensajes de texto, transcripciones de llamadas, todo lo recopilado. Ethan no quería que le quedara ninguna duda de que su esposa y el dueño del holding habían traspasado todos los límites imaginables. Al caer la noche sobre la ciudad, Ethan se apostó cerca del lugar. La celebración se organizó en una mansión histórica del barrio francés, un gran salón adornado con flores y pancartas de la marca. De la calle llegaba música y un ruido de voces. Ethan permaneció esperando en un callejón cercano, a la sombra de un viejo roble. Su corazón latía con fuerza y en silencio, estaba increíblemente tranquilo, como paralizado, todo iba según lo previsto. Sacó su teléfono y le escribió un breve mensaje a Tom: «Estoy aquí, listo». La respuesta llegó de inmediato: «Está bien, haré la señal en 5 minutos». Había llegado el momento. Ethan respiró hondo y salió de entre las sombras, dirigiéndose a la entrada lateral donde lo esperaba un conocido de Tom, un ingeniero de sonido del equipo técnico. La evidencia estaba a punto de caer sobre los presentes. El ruido de la reunión social llenó gradualmente el lujoso salón de la mansión. Por todas partes se oían conversaciones apagadas, tintineo de copas y suave música de jazz. Camilla, vestida con su mejor vestido dorado, sonreía a los invitados, pero por dentro apenas se controlaba. Junto a ella, sin apenas dar un paso atrás, estaba Logan Pierce. Lucía impecable, smoking, postura segura, una ligera sonrisa para cada saludo apropiado. La parte oficial de la velada estaba empezando a calentarse. En el escenario, junto a la pared, los directores de departamento se turnaban para pronunciar discursos sobre los éxitos de Pierce Media Group y la próxima fusión con una nueva cadena de televisión. Camilla los escuchaba con desgana, asintiendo con la cabeza a sus conocidos. Bebió una copa de champán demasiado rápido para calmar sus nervios y ahora sentía un ligero mareo. Parecía que todos a su alrededor podían leer el secreto en su rostro, que su mano rozaba ocasionalmente la de Logan bajo el mantel, que cada susurro la hacía sonrojar. «Tranquila, todo va bien», le susurró Logan suavemente, inclinándose sobre ella para decir algo. Su mano se posó en el respaldo de su silla. «Estás guapísima, relájate y disfruta de la velada». Camilla asintió intentando sonreír con naturalidad. Miró a su alrededor, muchos compañeros e invitados le sonreían, algunos acercándose para intercambiar algunas palabras. Nadie sospechaba que la radiante presentadora del programa matutino tuviera una relación con el dueño del holding. En varias ocasiones, Robert Burns, director ejecutivo del canal de televisión, se acercó a su mesa. Intercambió palabras amables con Logan y charló con Camilla sobre asuntos laborales. Camilla mantuvo la profesionalidad, esperando que Burns no supiera de su relación con el jefe del holding. De hecho, Logan se comportaba con cierta reserva, permitiéndose solo breves toques ocasionales, cuando nadie lo veía. Pronto terminó la cena principal y la atención de los invitados se centró en el escenario. Allí anunciaron una presentación, algo así como un video de fin de año sobre los logros de la empresa. En la pantalla tras el escenario debería aparecer un videoclip. «Ahora sí que será un papeleo aburrido», bromeó Logan con Camilla en voz baja. «Veamos las cifras de crecimiento y las fotos de la oficina». Ella sonrió en respuesta, sintiendo que su corazón latía con alegría. Faltaba poco para el final de la velada, lo que significaba, miró significativamente a Logan y él asintió apenas perceptiblemente. Habían quedado en verse más tarde esa noche, cuando todo hubiera terminado. Pensar en esto ponía a Camilla tan ansiosa como toda la noche. En ese momento, las luces del salón se atenuaron, atrayendo la atención hacia la pantalla. Aparecieron los primeros fotogramas de la presentación, el conocido logotipo de la corporación, música solemne. Camilla respiró hondo, preparándose para los minutos de papeleo necesarios. Sin embargo, apenas unos segundos después, lo que ocurría en la pantalla la incorporó y la tensó. En lugar de diapositivas con gráficos, apareció de repente una foto. Su propia foto. Camilla parpadeó sin dar crédito a sus ojos. Por una fracción de segundo, apareció en la pantalla, riendo con una copa en la mano. La imagen cambió, ahora todos podían verla en el restaurante Maregni, en una mesa junto a un hombre. Era Logan, su perfil era claramente visible. Alguien entre los comensales suspiró, Camilla se estremeció.
Reconoció esas fotos, las habían tomado en secreto cuando ella y Logan cenaban juntos. ¿Qué?, susurró Logan junto a ella, levantándose de un salto de la silla. Los comensales comenzaron a mirar a su alrededor y a susurrar. En la pantalla se proyectaba una presentación de diapositivas y las imágenes cambiaban una tras otra, volviéndose cada vez más comprometedoras. Allí ella y Logan entraron en un hotel. El nombre en la entrada y sus siluetas eran claramente visibles, a pesar de sus intentos de esconderse bajo una sombrilla. A continuación, una imagen donde Logan la besaba en la mejilla en el aparcamiento. Después de eso, una captura de pantalla de su conversación. Sobre un fondo negro aparecieron letras grandes: «Tengo muchas ganas de volver a verte». Este mensaje era de Logan, debajo el suyo: «Yo también te echo de menos. Hoy fue una noche maravillosa». Camilla se sintió mareada. Era una pesadilla, un escándalo impensable, y estaba sucediendo en directo delante de todos. Miró a Logan. Pierce se puso rojo de ira, con la mandíbula apretada. Robert Burns, de pie cerca, dejó caer su copa de champán al suelo. Se oyeron jadeos. Varios suspiraron. Alguien, al parecer, susurró suavemente. Camilla quería hundirse en el suelo. Miró a su alrededor frenéticamente. ¿Dónde estaba Ethan? No podía ser que aprobara esto. Pero su mente le sugirió lo contrario. No quedaba nadie más. El caos se apoderó de la sala. Dos empleados corrieron hacia la sala de equipos, aparentemente intentando apagar el proyector, pero la presentación ya había cumplido su función. La última imagen apareció: Camilla y Logan besándose en un coche. Y debajo, letras blancas sobre fondo negro: «Gracias por su atención, Ethan Reed». Camilla se quedó sin aliento. Este se convirtió en el punto final, su firma, que confirmaba su autoría de la revelación. Durante unos segundos, la tensión se cernió sobre el ambiente, rota solo por el zumbido del proyector y los pasos de los técnicos, aturdidos. Logan fue el primero en recobrar el conocimiento. Avanzó con severidad, mirando a los paralizados invitados. «La noche ha terminado», bramó con fuerza, intentando ahogar el ruido de la sala. «Les pido a todos que abandonen la sala inmediatamente». Varios guardias de seguridad cerca de las entradas no sabían cómo reaccionar, pero la mayoría de los invitados se retiraron con gusto. La confusión y el escándalo se habían apoderado de la sala. La gente se dirigió apresuradamente a la salida, lanzando miradas atónitas a Camilla. Permaneció como una estatua, incapaz de moverse. Parecía que su cuerpo ya no la escuchaba por la vergüenza y el horror. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Necesito que te vayas de aquí», le susurró Logan al oído, sujetándola del codo. «Inmediatamente». Pero antes de que pudieran dar un solo paso, alguien apareció a un lado: Ethan. Camilla vio a su esposo como un fantasma, rostro pálido y decidido, fría ira en los ojos. Vestía un estricto traje negro, aunque no debería haber sido un invitado al evento. Logan también notó la llegada de Ethan y soltó el codo de Camilla, interponiéndose entre ellos. «Has perdido la cabeza». Pierce se burló, lanzando una mirada malévola a Ethan. «¿Crees? Te arrepentirás de esto en un solo paso más», susurró Ethan en voz baja pero clara. Un teléfono brillaba en su mano, como si sugiriera que tenía más ases bajo la manga. Logan dio un paso al frente, pero tropezó. Camilla, llorando, se cubrió la cara con las manos. Solo el guardia de seguridad y algunos altos directivos permanecieron a su alrededor, hablaban en estado de shock a la distancia. Burns, sonrojándose, se paró ligeramente detrás de Ethan y parecía dudar en intervenir. «Camilla Reed», bramó Ethan, mirando directamente a su esposa. Utilizó su apellido deliberadamente, como si se tratara de un juicio. «Declaro oficialmente que solicito el divorcio. Mañana». Camilla sollozó en voz alta. Suplicó con la mirada, pero no pudo articular palabra. Ethan solo sonrió, su sonrisa no reflejaba alegría, solo amargura. «Maldito, canalla», susurró Logan, aparentemente dirigiéndose a Ethan. «Te destruiré por esto». «No es probable», respondió Ethan con calma. «Ya tienes suficientes problemas sin mí». Se dio la vuelta con la intención de irse. Por un instante sus ojos se encontraron con los de Camilla. Ella solo vio dolor y odio en ellos. En un instante, Ethan ya salía a toda prisa de la habitación vacía. Logan abrazó a Camilla, intentando sacarla de la habitación, pero ella se encogió de hombros. «No me toques», susurró, secándose las lágrimas y el maquillaje. La desesperación y la ira le subieron al pecho. «Eres tú, todo empezó contigo». «SHH en silencio», susurró Logan. «Tenemos que irnos inmediatamente antes de que la prensa se dé cuenta». La empujó hacia una salida lateral. Camilla se tambaleó sobre sus tacones, sintiéndose completamente destrozada. Un pensamiento latía en la cabeza: todo ha terminado, todo ha desaparecido. El frío aire de la noche le refrescó el rostro enrojecido. Logan casi obligó a Camilla a salir a la acera vacía detrás de la mansión, donde había una entrada negra para el personal de servicio. Un chofer ya lo esperaba junto a la acera en un coche.
Entra rápido, dijo Pierce bruscamente, sujetándola del codo. Ella se tambaleó hacia el asiento trasero de la limusina. Logan saltó tras ella y cerró la puerta de golpe. El coche se movió de inmediato. Durante varios segundos, el interior se llenó de un tenso silencio, roto solo por sus respiraciones entrecortadas. Camilla jadeó, intentando contener los sollozos. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo pudo? Logró decir finalmente, con la mirada perdida al frente. Ese cabrón lo planeó todo. A la tenue luz de los faros, Camilla vio que Logan estaba loco de rabia. Tenía el rostro desencajado, las fosas nasales dilatadas y la mirada perdida. Tú prometiste que nadie lo descubriría, dijo inesperadamente en un débil tono acusador. ¿Qué? Se giró hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Me estás acusando? Camilla permaneció en silencio, apretándose el pecho con las manos. El conductor, mientras tanto, conducía el coche por calles vacías y nocturnas, intentando no prestar atención a la conversación. Escucha, Logan contuvo la ira y habló con severidad pero en voz baja, no tenemos tiempo para buscar chivos expiatorios ahora mismo, tenemos que encontrar una salida. Nosotros, sonrió con amargura, sintiendo una oleada de desesperación. Aún tienes trabajo, dinero, poder, pero ¿qué hay de mí? Ya no tengo carrera ni marido. No podía decir ni reputación, pero la idea flotaba en el aire. Logan apretó la mandíbula. No dejaré que te despidan. Hablaría con Burns, con la junta directiva. Inventaría algo, tal vez diría que todo fue un engaño, una extorsión. Camilla negó con la cabeza. Podía imaginar las caras de sus colegas que lo habían visto todo en persona. ¿Cómo podría defenderse? Nadie lo creerá, susurró. Todo estaba tan claro. La prueba estaba ahí. Se le quebró la voz. Cerró los ojos, conteniendo otra oleada de lágrimas. Logan suspiró, pero esta vez más quedamente. Parecía que empezaba a calmarse y a considerar las consecuencias. De acuerdo, te llevaré a casa primero. A casa, repitió Camilla, le dolía el corazón, en casa aguardaba el vacío. Ni Ethan ni su apoyo estaban allí. Tal vez no tengamos que volver a casa, no puedo ver a nadie ahora mismo. Pensó en su madre que probablemente ya se habría enterado, quería desaparecer. Entonces, déjame llevarte a un hotel, decidió Logan, puedes pasar la noche allí. Camilla no reaccionó, daba igual a dónde fuera, el mundo se derrumbaba a su alrededor. El coche giró, cambiando de rumbo. Logan sacó su teléfono y empezó a escribir frenéticamente. Camilla miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Hacía varias horas había soñado con esos crepúsculos, deberían haber estado llenos de pasión y misterio. Ahora la noche se había convertido en una pesadilla. La limusina se detuvo en la entrada de servicio del Hotel Montelone. Era el mismo hotel donde Logan y ella se habían visto en secreto en numerosas ocasiones. Irónicamente, ahora buscaba allí refugio de su propia desgracia. Vámonos, dijo Logan, agarrándola del brazo, pero ella se lo quitó de encima inmediatamente. Él la miró con desaprobación, pero no dijo nada. Entraron por la puerta lateral para evitar llamar la atención en el vestíbulo. Logan le susurró algo al gerente y los condujeron al ascensor de inmediato. Un minuto después, Camilla ya estaba en una lujosa habitación en el piso 12. Las mismas mesas de mármol, las mismas sillas de terciopelo. Antes todo le parecía una decoración romántica, pero ahora se sentía como una celda. «Quédate aquí», ladró Logan, cerrando la puerta tras él. «Yo me encargo de todo». «No salgas con nadie», ni siquiera intentó consolarla. Camilla se quedó sola. Solo cuando sus pasos se alejaron, finalmente la soltó. Cayendo al suelo, sintió que todo se había acabado. ¿Cómo había podido perderlo todo en tan solo unas horas? Su amado esposo, aunque ayer parecían distantes, había sido su amigo íntimo durante tanto tiempo. Un trabajo soñado, siempre había insistido en que haría lo que fuera por su carrera, y ahora su carrera había terminado. Y el amor prohibido por el que se había arriesgado, se había convertido en un desastre. «¿Cómo he llegado hasta aquí?», se repetía en voz alta sin darse cuenta, pero aparte de las paredes nadie podía oírla. La realidad de la mañana se hizo presente con renovada fuerza. Camilla se despertó en una amplia cama de la habitación, debió de haberse quedado dormida en el suelo y de alguna manera terminó en la cama durante la noche. Le dolía la cabeza, tenía los ojos hinchados y pesados, la luz del sol se filtraba por las persianas, el teléfono de la mesita de noche vibró. A Camilla le costaba concentrarse, la pantalla mostraba docenas de llamadas perdidas, mamá, papá. Varios colegas, incluso el número de Nora aparecía en la lista de contactos. Con el corazón apesadumbrado, pulsó el contacto de su madre y se llevó el teléfono a la oreja. «Camilla», sonó una voz agitada y enfadada. «Por fin, ¿qué ha pasado?» Ethan llamó, dijo que todos en la corporación vieron unas fotos terribles. «Dios mío, hija, ¿es cierto?» Camilla entrecerró los ojos.
Parecía que Ethan no había perdido el tiempo, no solo había anunciado su divorcio, sino que también había contactado a sus padres. Se imaginó cómo se enterarían de la noticia. Mamá, empezó con voz ronca, pero se le quebró la voz. ¿Es cierto?, casi gritó su madre. ¿Le fuiste infiel al mundo entero? No lo puedo creer. ¿Dónde estás ahora? Querida, dijo la voz de Camilla, sintiendo que las lágrimas volvían a agolparse en su garganta. Mamá, yo luego te lo explicaré. Perdóname, susurró y colgó. El teléfono volvió a vibrar al instante. Esta vez era su padre. Camilla se llevó la mano a la boca, conteniendo el llanto. No tuvo fuerzas para responder. Se levantó vacilante y fue al baño. En el espejo se reflejaba un rostro pálido e hinchado, el rostro de una desconocida. Recordó las palabras de ayer de Logan: no dejaré que te despidan. Casi de inmediato, como en respuesta a sus pensamientos, la señal de un mensaje entrante llegó desde la mesita de noche. Regresó a la habitación y cogió el teléfono. Un mensaje de Logan: la junta directiva exige tu dimisión para encubrir el escándalo. Intenté oponerme, pero insisten. No firmes nada hasta que vuelva a hablar con ellos. A Camilla le temblaban las manos mientras sostenía el teléfono. Despido, eso era todo. Daba igual cómo cambiara las cosas, su reputación quedaría irremediablemente dañada. Costos reputacionales, lo entendería algún día, pero afrontarlo ahora era insoportable. Ni siquiera había tenido tiempo de procesar el mensaje cuando una llamada de Burns, el director ejecutivo del canal, apareció en su pantalla. Camilla se quedó paralizada. No podía ignorarla. Pasó el dedo por la pantalla. Sí, su voz apenas era audible. Camilla, la voz de Burns sonaba distante y formal. Probablemente ya sepas por qué llamo. Sí, se mordió el labio con dolor. El holding me ha pedido que escriba una carta de renuncia por voluntad propia. Hoy, cuanto antes, mejor. Sin preguntas, sin intentar entender mi versión, todo está decidido. Camilla entrecerró los ojos, tragó saliva con dificultad. Entendido, respondió secamente. Burns guardó silencio un momento. Siento que haya tenido que llegar a esto, murmuró, quizás la única sinceridad que pudo decir. Fuiste un buen anfitrión, fuiste. La palabra fuiste la destrozó. Dile a Logan que la carta de renuncia llegará hoy, dijo Camilla con frialdad y colgó sin escuchar más. El teléfono se le resbaló de las manos sobre la alfombra. Se dio cuenta de que estaba sentada en el suelo del baño, apoyada contra la pared. Todo había terminado. Ethan se estaba divorciando, sus padres la estaban abandonando, había perdido su trabajo. En un instante la vida de Camilla Tate se derrumbó por completo. Pensó con indiferencia, y Logan, sin duda él se encargaría de resolver la situación, pero era improbable que arriesgara su carrera por ella ahora. Probablemente sería el último mensaje que recibiría de él. Su relación estaba condenada al fracaso. Ese pensamiento apenas le causaba dolor, no había nada más que doler, necesitaba recomponerse, encontrar una manera de seguir adelante, pero Camilla no tenía ni idea de cómo. 2 días después de aquella fatídica noche, Camilla regresó a casa, o mejor dicho, a la casa que había estado llena del calor familiar hasta hacía poco. Ahora cada rincón le recordaba la felicidad perdida. Abrió la puerta con su llave. La sala estaba oscura y silenciosa. Ethan no parecía haber estado en casa desde ayer. Quizás evitó reunirse deliberadamente. En una mesita de noche del salón había un sobre. Su nombre estaba escrito con la caligrafía familiar de Ethan, igual que antes le escribía notas. A Camilla se le encogió el corazón, abrió el sobre y sacó una hoja de papel. En pocas líneas, Ethan le informaba formalmente de que había solicitado el divorcio debido a su infidelidad. Le pedía que recogiera sus pertenencias y se marchara de la casa antes de que terminara la semana, ya que la casa le pertenecía incluso antes del matrimonio, así que legalmente seguía siendo suya. Al final de la postdata, todos los contactos a través de mi abogado, no incluía saludos ni mensajes cariñosos. El papel temblaba en sus manos. Aunque ya lo esperaba, le dolió cuando se hizo realidad. 3 años de matrimonio se reducían a una carta seca. Camilla se hundió lentamente en el sofá. ¿Cuántas noches pasaron juntos allí, abrazados, hablando de sus espectáculos o de sus proyectos? Recorrió con los dedos la desgastada tapicería. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, pero no podía llorar a gritos. Todas sus emociones se habían consumido en los últimos días. Necesitaba darse prisa, quería irse de allí cuanto antes. Levantándose, Camilla fue al dormitorio y cogió una maleta. Empezó a empacar ropa mecánicamente. Algunas cosas, un regalo de bodas de sus padres, fotos compartidas enmarcadas, no soportaba tocarlas, las dejó tiradas. Se volvió insoportablemente doloroso contemplar cada detalle. Aquí estaba una caja que Ethan le había regalado para su primera Navidad juntos. Aquí estaban las joyas que le regaló el invierno pasado. Con cuidado, las dobló de nuevo. No era necesario cogerlas, habían perdido su significado. 2 horas después tenía todo lo necesario reunido.
una maleta y 2 cajas con libros y objetos personales. El resto, muebles, aparatos electrónicos, seguía siendo de Ethan. Camilla ya sentía que no tenía derecho a reclamar nada. Su propio abogado se lo confirmó por teléfono por la mañana. Debido a la infidelidad demostrada, no podía esperar ni una parte de los bienes ni una pensión alimenticia. Las leyes de Luisiana eran estrictas con el culpable. Miró por la ventana del dormitorio. Llegó un taxi que había llamado con antelación. El conductor esperaba junto a la puerta. Había llegado el momento. Camilla miró alrededor de la habitación vacía. En un rincón aún colgaba su vestido de novia, solía conservarlo como reliquia familiar. Ahora ese símbolo parecía una burla. Camilla se dio la vuelta y corrió hacia la salida. En el umbral de la casa se topó cara a cara con Nora. Su prima lejana estaba en el porche, aparentemente a punto de llamar. En sus manos, Nora sostenía un recipiente con comida. Camilla se detuvo confundida. Nora la miró fijamente. Había compasión y condenación en sus ojos. «Hola», graznó Camilla. «Hola», respondió Nora lentamente. Volvió la mirada hacia la maleta que su hermana sostenía y las cajas junto a la puerta. «Te vas», confirmó Camilla con amargura. «Como puedes ver», Nora asintió y bajó la mirada. «Yo venía a visitar a Ethan», susurró en voz baja. «No está aquí, ¿verdad?» «No», tragó saliva Camilla. «No quiere verme». Nora permaneció en silencio, solo frunciendo los labios. De repente Camilla sintió una necesidad imperiosa de justificarse ante ella, casi con toda seguridad la única miembro de la familia que se atrevía a acercarse. «Nora, yo», empezó, pero no supo qué decir. «No, no te regañaré ni te defenderé, solo. Siento que haya tenido que llegar a esto». Nora habló con calma, pero sus ojos brillaron. «Pero, Camilla, tú elegiste esto». Esas palabras sonaron como un veredicto. Camilla bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Cuídate, de acuerdo», añadió Nora con suavidad, «y, si alguna vez necesitas ayuda, aquí estaré, pase lo que pase». Sorprendida, Camilla miró a su prima. Sonrió débilmente, era difícil, pero sincera. «Gracias», susurró Camilla. Nora asintió brevemente y se abrazaron, tensas y rápidamente. Entonces Nora entró corriendo en la casa, mientras Camilla cogía la maleta y las cajas y se dirigía al taxi. El tiempo parecía escabullirse. Apenas recordaba cómo llegó al apartamento de alquiler que encontró con tan poca antelación. Esa noche, sentada en el suelo de su nuevo hogar, un diminuto apartamento de una sola habitación a las afueras de Nueva Orleans, se quedó mirando fijamente un punto. Alrededor había cajas, un armario vacío estaba abierto de par en par. Tenía que alquilarlo ella misma, no estaba dispuesta a volver con sus padres. Ni siquiera la habían llamado, solo se comunicaban mediante breves llamadas en frío. Su madre le dijo: «Espero que recuperes la cordura y te disculpes con todos». Su padre se negó a hablar. Y recibió una llamada de su antiguo compañero de canal, con un consejo: era mejor no aparecer en público y capear el temporal. Capear el temporal. Camilla sonrió amargamente para sí misma. ¿Qué le esperaba ahora? Sacó los documentos del divorcio de su bolso. Por suerte, el proceso sin disputas prometía ser rápido. Solo unas pocas firmas y eso era todo. Su nombre apareció ante ella, Camilla Reed. O mejor dicho, de nuevo Tate, debería suponer, volviendo a su apellido de soltera, otra parte del acuerdo. En la pantalla de su teléfono parpadearon varios mensajes nuevos. No era de Logan, un seco «¿Cómo estás?». Ni siquiera respondió. Después del SMS de esa mañana no le había devuelto la llamada, parecía que el problema con su trabajo se había resuelto. Burns le envió una copia de la orden de despido ya completada, sin explicaciones, pero eso estaba claro. Otro mensaje llegó de un número desconocido, como se supo más tarde, de un reportero del periódico local, pidiendo comentarios sobre unas imágenes escandalosas filtradas. Camilla se estremeció y lo borró de inmediato. La prensa sensacionalista aún tenía que rendir cuentas. El sol se puso, el apartamento se sumió en la penumbra. Camilla siguió sentada en el suelo. No quedaban pensamientos, solo vacío. En algún lugar de la encimera de la cocina había un portátil. Una idea tardía se le ocurrió, quizás grabar un mensaje de vídeo, disculparse con todos, a Ethan, a los espectadores, pero ni siquiera tuvo fuerzas para levantarse. Simplemente se sentó y miró fijamente la pared vacía, hasta que al otro lado de la ventana se desvaneció lentamente la última luz del día que se iba. Ethan Reed se sentó en el porche de su casa y observó cómo el sol se hundía lentamente hacia el atardecer sobre los tejados vecinos. En el patio, los grillos cantaban suavemente. Se acercaba una cálida tarde de octubre. Tenía una taza de té ya frío en la mano, pero no se dio cuenta. Sus pensamientos vagaban lejos. Hacía 2 días que el divorcio se había formalizado oficialmente. Ethan recibió una notificación de su abogado. El matrimonio se había disuelto y Camilla aceptaba todos los términos. El proceso fue rápido. Al parecer, ella quería ponerle fin cuanto antes. Sin embargo, Ethan no sintió alivio.
se volvió aún más pesado. Sí, había logrado lo que quería, vengar a quienes le habían hecho daño, proteger su orgullo, pero el vacío no desapareció. La casa le parecía extraña y vacía, sin la risa familiar de su esposa, sin el aroma de su perfume por las mañanas. A veces, al entrar en el dormitorio, se sorprendía esperando ver a Camilla secándose el pelo con un secador o preparándose frente al espejo para una transmisión. Entonces la realidad lo golpeó, estaba solo. Se oyeron pasos en el camino a su casa. Tan levantó la cabeza y vio a Nora. La prima de Camilla, con un ligero vestido de verano, llevaba una bolsa de papel con la compra. Lo llamó por la mañana y le preguntó si podía ir a su casa esa noche para llevarle comida casera. Ethan no puso objeción. Sinceramente, echaba muchísimo de menos la presencia de alguien. «Hola», susurró en voz baja mientras Nora subía los escalones del porche. «Pasa», Nora sonrió suavemente y levantó la bolsa. «He traído algo. Creo que tú también, y quizá te sientas mejor». Tan recordó que en todo el día solo había comido un sándwich. Se levantó invitándola a entrar en su casa con un gesto. «Gracias, no podrías haber llegado en mejor momento». Fueron a la cocina. Nora sacó platos y cubiertos del armario. Conocía bien su casa, pues había visitado a Camilla y a ella a menudo. Calentó una cazuela en el microondas y cortó pan fresco. A los pocos minutos ya estaban sentados a la mesa, uno frente al otro. Ethan intentó disimular su incomodidad. Durante un par de semanas solo había visto a Nora en reuniones familiares. La querida prima de Camilla, siempre amable pero nada más, pero ahora allí estaba la única persona cercana a su lado. «¿Cómo estás?», preguntó Nora con cautela, rompiendo el silencio. Ethan suspiró profundamente. No sería justo quejarse. Después de todo conseguí lo que quería, divorciada. Sonrió levemente, pero Nora bajó la mirada hacia su plato. «Mamá está muy preocupada», dijo en voz baja. «Tu mamá y la tía Margaret, sobre todo ella, la tía Margaret, la madre de Camilla, era como una segunda madre para Nora». Ethan rió entre dientes. «Lo siento por ellos. No quería que todo fuera tan público». Agitó la mano sin decir nada. Nora lo entendió y asintió. «Lo sé, todavía duele, ¿verdad? Ella de todos». Ethan sostuvo su mirada y vio que las lágrimas brillaban en los ojos de Nora. Esto lo conmovió más que su propio dolor. Extendió la mano por encima de la mesa para tomarle la suya. «Gracias», susurró suavemente, «por estar aquí, por tu apoyo». Nora le apretó la mano con fuerza en respuesta. «No podía no venir», susurró ella. «No eres una desconocida para mí». Un momento de silencio se cernió entre ellos. De repente, Ethan se dio cuenta de que no se sentía solo en ese momento. La presencia de Nora lo reconfortó. Soltó su mano suavemente para no molestarla. «Háblame de ti», cambió de tema con un poco más de alegría. «¿Cómo va el trabajo, la escuela?» Nora intentó distraerse. Empezó a hablar de su vida cotidiana. Era bibliotecaria en la biblioteca municipal y estaba tomando cursos de literatura. Habló de cómo intentaba escribir cuentos en su tiempo libre. Ethan escuchó con genuino interés. Antes de Camille, él no había profundizado en la vida de Nora antes. Era 5 años menor, una chica tranquila y familiar, pero ahora se encontraba pensando que le complacía saber más sobre ella. Su voz suave, sus gestos elegantes, todo tenía un efecto tranquilizador. Durante la cena, sintió paz por primera vez en mucho tiempo. Incluso sonrieron al recordar algunos momentos. Nora le recordó la barbacoa que hicieron juntos con los padres de Camilla el verano pasado, y Ethan se quemó con el sol mientras le aplicaban aloe vera. Ethan asintió con una sonrisa triste. Parecía que había pasado toda una vida desde entonces. Finalmente terminó la cena. Nora empezó a recoger los recipientes. «Déjalos, te ayudo luego», la interrumpió Ethan. «Gracias», dijo con sinceridad. «No sé qué haría sin ti». Parecía un poco confundida por su gratitud. «No exageres», respondió Nora. «Después de todo, yo también perdí a una hermana en cierto sentido». Nora apartó la mirada. «Cami era como una hermana para mí, aunque era prima. Ahora, no sé cómo identificarme con ella». Tan lo entendió. Nora se debate entre la compasión por él y el amor familiar por Camille a pesar de sus errores. «Probablemente ahora esté sufriendo», susurró inesperadamente para sí mismo. Nora lo miró conmocionada. «¿Todavía la extrañas?», Ethan asintió. «No, solo estoy contando los hechos. No la perdonaré, pero tampoco hay una alegría especial. Todavía duele». Nora guardó silencio un momento antes de decir: «Eres una buena persona, Ethan». Sonrió con amargura. «Después de todo esto, ¿quién me creería?». De repente Nora discrepó con firmeza, casi con severidad. «No digas eso. Hiciste lo que creías correcto. Quizás parezca cruel, pero no te culpo, y nadie más lo hace tampoco». Rodeó la mesa y lo abrazó de repente. Ethan se estremeció, pero luego la rodeó con los brazos. En ese abrazo cálido y sincero, su sarcasmo y su fingida indiferencia desaparecieron. Sintió una lágrima rodar por su mejilla, la primera en todo este tiempo que se permitía. «Todo estará bien», le susurró Nora. «Lo superarás».
Su cabello le hacía cosquillas en la barbilla, olía a jazmín. Ethan se acercó más, absorbiendo su calor. Por primera vez en su pecho, el vacío se retiró. Finalmente retrocedieron un paso, un poco avergonzados. Nora se secó una lágrima del rabillo del ojo con el dedo y sonrió, y aquí están las emociones. Ethan sonrió discretamente entre lágrimas, breves pero sinceras. Acompañó a Nora al porche. Empezaron a aparecer luciérnagas que revoloteaban. Gracias de nuevo, repitió mirándola a los ojos. Llámame si necesitas algo, respondió ella en voz baja. Estoy aquí. Ethan asintió. No quería dejarla ir en ese momento, pero la observó mientras se dirigía a su coche. Nora se dio la vuelta, le hizo un gesto con la mano y pronto se alejó, fundiéndose con la cálida tarde sureña. Ethan permaneció en el porche un buen rato, sintiendo cómo la tensión se liberaba lentamente de su pecho. Inesperadamente, pensó en lo afortunado que era tener a una persona tan cercana a su lado. En su interior comenzó a surgir una tímida sensación de que la vida aún no había terminado. Había pasado un mes. El otoño estaba plenamente instalado en Nueva Orleans. Los días se acortaban, las tardes traían una brisa fresca del río. Ethan experimentó una relativa paz en su vida. Se dedicó por completo a trabajar en un nuevo proyecto e intentó llenar su tiempo con tareas, pero lo más importante era que Nora estuvo a su lado casi todo el mes. Lo visitaba cada pocos días, a veces le llevaba la cena, a veces lo invitaba a dar un paseo, a veces simplemente se dejaba caer para ver cómo estaba. Estos encuentros se convirtieron gradualmente en parte natural de su vida diaria. Juntos iban a visitar a los padres de Ethan los fines de semana. Su madre se alegraba de que su hijo no estuviera solo. A veces Nora lo invitaba a pasear por el lago Pontchartrain, donde hablaban de todo durante horas. Un domingo de esos, a finales de octubre, Ethan y Nora fueron a dar un paseo por el parque junto al lago. Las hojas amarillas y rojas crujían bajo sus pies. Nora contaba algo gracioso sobre sus estudiantes de literatura, agitando las manos para enfatizar. Ethan la miró con una sonrisa. De repente se dio cuenta de que no estaba escuchando sus palabras. En cambio, disfrutaba viendo cómo, bajo la tenue luz del sol, los mechones de su cabello castaño brillaban con un brillo dorado y cómo sus ojos brillaban intensamente. La risa de Nora resonó como una campana, devolviéndolo a la realidad. Oiga, señor, me escucha, perdón. Estaba perdido en mis pensamientos, dijo Ethan tímidamente. Ella le dio un codazo juguetón con el hombro. ¿En qué estamos soñando? Ethan guardó silencio un momento. El corazón le latía con fuerza. Era hora de admitirlo, Nora había sido buena para él. Cálida, tranquila, confiable. Durante este mes se había convertido en algo más que una amiga, algo más grande, algo que le devolvió el gusto por la vida. ¿Sabes? Empezó Ethan, deteniéndose bajo un roble disperso. Nora también se detuvo, mirándolo con curiosidad. Creo que aún no te he dado las gracias como es debido. Nora sonrió. No te preocupes, no tienes por qué agradecerme tanto. Era importante para mí estar aquí. Ethan le tomó la mano con cuidado. Ella no la retiró. Nora susurró casi en silencio. Eres lo más preciado que tengo ahora mismo. Se acercó con cautela. Sus rostros casi se rozaban. En los ojos de Nora vio el reflejo de un atardecer y también el suyo. Y entonces, preguntó en voz baja, esperando una continuación, su respiración se aceleró. Creo que me estoy enamorando de ti, dijo Ethan finalmente con franqueza. El corazón casi le dio un vuelco esperando una respuesta. Nora pareció sorprendida, luego sonrió cálida y feliz. Yo también, susurró su confesión, sonriendo con sorna entre lágrimas que repentinamente brotaron de sus ojos. De verdad pensé que nunca pasaría, no lo creía. Ethan no la dejó terminar. Abrazó a Nora con cuidado, apretando su cuerpo contra el de ella. Cerró los ojos y sus labios se encontraron en el primer beso tierno. Este beso fue completamente diferente a todo lo que había experimentado en el último mes. No había pecado ni dolor oculto en él, solo una tierna felicidad y esperanza. Ethan besó suavemente a Nora, sintiéndola temblar en sus manos, de emoción, no de miedo. Comprendió, ambos temían precipitar esta nueva y frágil sensación. Finalmente se separaron, respirando profundamente. Nora ocultó tímidamente su rostro en su pecho, mientras Ethan le acariciaba el cabello. Parece que todo estará bien ahora, susurró inclinándose hacia su oído. Nora se apretó más contra él. Solo si tenemos cuidado. Lo miró con preocupación. Ethan asintió. No le debemos ninguna explicación a nadie. Sí, pasó rápido. Puede que la gente no lo entienda al instante, pero no me importa. Quiero estar contigo. Nora sonrió entre lágrimas. Yo también quiero estar contigo, Ethan. Permanecieron juntos unos minutos más, abrazados bajo el viejo roble. Las hojas otoñales se arremolinaban en el aire, cubriendo el suelo bajo sus pies. Bajo los rayos del sol poniente, dos personas se reencontraron, descubriendo un nuevo sentimiento que les dio esperanza en el futuro.
Les esperaban conversaciones con familiares, pasos cautelosos hacia un futuro común. Era posible que no todos aprobaran su unión al principio, y Ethan y Nora lo sabían, pero en ese momento no importaba. Lo que importaba era que ambos pudieran volver a sonreír y mirar hacia adelante, juntos. Diciembre trajo frío y hojas doradas y raras a las aceras de Nueva Orleans. Camilla Tate abrió la ventana de su pequeño apartamento a las afueras, el aire fresco la refrescaba por la mañana. Miró la calle, la vida seguía su curso habitual, la gente se apresuraba a sus asuntos. Antes de eso habría estado en el estudio de un canal de televisión, ensayando el guión para la emisión. Ahora todo era diferente. Habían pasado unos 3 meses desde que Camilla perdió su trabajo y a su familia. Al principio, apenas se comunicaba con nadie. Sus padres mantenían la distancia, mamá la llamaba a veces, pero las conversaciones eran tensas, papá seguía sin querer saber nada de ella. Logan Pierce abandonó Nueva Orleans poco después del escándalo. Según su conocimiento, la junta directiva lo suspendió temporalmente de la gestión hasta que se calmara el revuelo. Sin embargo, no tenía detalles, dejaron de comunicarse. Su breve romance quedó en el pasado, sin promesas. Lo más difícil fue lidiar con el desprecio que sentía por sí misma. Camilla repasaba a menudo los momentos que la llevaron a la ruina y se castigaba. Pero ni las lágrimas ni los arrepentimientos podían cambiar nada. Un día, al despertar sola en su apartamento, se dio cuenta, o permitía que esto la destruyera por completo o intentaba empezar de cero. Empezar de nuevo no resultó tan fácil. Las puertas de la televisión se cerraron para ella. Varios intentos de enviar su currículum a canales regionales resultaron infructuosos. Al parecer, la mala reputación se había extendido por el mercado. ¿Quién contrataría a una presentadora con un escándalo? Día tras día, Camilla buscaba una salida. El dinero que había ahorrado para los días de vacas flacas se estaba desvaneciendo. Claro, podría ser camarera o trabajar en una tienda, pero sentía que sería su fin. Toda su vida se había sentido orgullosa de su carrera, de su capacidad para hablar y despertar el interés de los espectadores. ¿Acaso no seguía siendo necesario este talento? La solución llegó inesperadamente. Se topó con un artículo en Internet sobre una expresentadora que había creado un podcast exitoso tras ser despedida. Al verse a sí misma, Camilla exclamó: «Esto es todo». Al fin y al cabo, tenía contactos, un nombre, aunque manchado, experiencia en entrevistas y un sinfín de ideas. Y lo más importante, la necesidad de volver a hablar con el público. Los primeros días trabajó con entusiasmo, montó un estudio improvisado en la mesa de su cocina, compró un micrófono barato y aprendió a usar programas de grabación y edición. Planeó lanzamientos, decidió ser honesta e interesante al contar la vida en los medios, entrevistando a gente común con historias inusuales. Incluso pensó en abordar el tema de los errores y las lecciones personales. Tal vez su experiencia sirviera de advertencia a alguien. Y hoy era el día de la grabación del primer lanzamiento. Camilla estaba sentada en una pequeña mesa de cocina, poniéndose los auriculares sobre el pelo recién lavado. Frente a ella había una laptop y un micrófono, con el indicador rojo de grabación ya encendido. El corazón le latía con fuerza, casi como en las transmisiones en vivo de antaño. Cerró los ojos un segundo y respiró hondo. Recordó el consejo que solía darse antes del programa: habla como eres, con el corazón. Eso era lo que pretendía hacer. Un clic del ratón comenzó la grabación. Camilla guardó silencio unos segundos, ordenando sus pensamientos, y luego habló intentando mantener la voz firme. Respiró hondo, sintiendo un nudo en la garganta, pero no era miedo, sino una excitación inusual. Continuó con más energía: «Consuélate. Hoy, en el primer episodio, te contaré cómo una profesora de un pequeño pueblo decidió convertirse en música a los 50 años y qué resultó de ello. Esta historia me inspiró a no tener miedo al cambio. Con cada nueva propuesta, Camilla sentía que recuperaba la confianza. Era su voz, su entonación, su elemento. Aunque ya no había focos de estudio ni cámaras, seguía siendo la presentadora, su propia directora, su propia guionista. Al terminar la grabación del primer episodio, pulsó el botón de parada y se recostó en la silla. Su corazón latía con fuerza y alegría. Lo había logrado. Por supuesto, le esperaba un largo y duro trabajo para conquistar a un nuevo público desde cero. Pero ahora, sentada en la tranquila cocina, Camilla se sentía orgullosa. No se dejó ahogar por la pena, en cambio encontró una nueva meta. Desde la pantalla del portátil, su propia sonrisa se reflejaba en ella, ligera, ligeramente cansada, pero sincera. Por primera vez en mucho tiempo, Camilla Tate se sonrió a sí misma y creyó que no todo estaba perdido. Habían pasado 6 meses. La vida seguía, sin prisas, sino con confianza. Camilla se instaló en su nuevo apartamento y en su nuevo puesto.
Su podcast, al que tituló simbólicamente Nuevo Amanecer con Camilla, fue ganando oyentes poco a poco. Claro que no tenía la misma fama ni la misma audiencia que antes, pero cada pequeño paso adelante le traía alegría. Por la mañana, mientras revisaba las estadísticas de lanzamientos, sonrió. El último episodio ya había sido descargado por más de 1000 personas. Para un podcast para principiantes no está mal, y lo más importante, había reseñas. Ayer recibió un correo electrónico de una mujer desconocida que le agradecía una conversación abierta sobre los errores de la vida. La carta terminaba con las palabras: "Gracias por compartir, ya no me siento tan sola". Estas palabras significaron mucho. Camilla las releyó y sintió un calor en el pecho. Trabajar para vivir momentos así valía la pena. Miró el calendario, había pasado exactamente un año desde su boda, que ya no se celebraría. Camilla esperaba que esta fecha le causara dolor, pero, para su sorpresa, la herida emocional fue sanando poco a poco. Ya no soñaba con esa noche. A veces seguía despertándose llorando de soledad, pero esas noches se volvieron menos frecuentes. Su teléfono vibró sobre la mesa. Apareció una notificación de Nora en el Messenger. Camilla sintió una ligera emoción. No se habían comunicado desde el divorcio, salvo un par de veces cuando Nora le envió actualizaciones neutrales sobre la salud de su abuela. Abrió el chat. Había una foto, Nora y Ethan, ambos sonriendo, con un anillo de bodas visible en el dedo de Nora. Debajo de la foto, un breve texto: "Nos comprometemos". Sé que es una noticia difícil, pero espero que te lo tomes con calma. Queremos que sepas, estamos realmente felices y agradecidos por ti. Sin ti no nos habríamos conocido mejor. Deseamos que tú también encuentres la felicidad. N. Camilla miró fijamente la pantalla. El corazón le latía con fuerza, le sudaban las palmas de las manos. Ahí estaba la confirmación de lo que sospechaba. Nora y Ethan estaban juntos. Parecía que era hora de sentir una punzada de celos o tristeza, pero, sorprendentemente, sintió alivio. Como si otro pecado le hubiera sido perdonado. Ethan no estaba solo, con él estaba una persona querida. Podría ser extraño, su propio primo, pero después de todo lo sucedido parecía justo. Pensó un momento y escribió una respuesta: "Felicidades, se merecen la felicidad. Cuídense mutuamente". La envió, cerró los ojos y exhaló, sintiendo que un gran peso se le quitaba de encima. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Su madre estaba allí con un ramo de crisantemos otoñales y un pastelito en una caja. "Mamá". Camilla retrocedió un paso, dejándola entrar. Su madre parecía algo preocupada. Entró en el apartamento y lo observó. "Decidí pasarme". "Mira cómo estás aquí", dijo en voz baja. No se habían visto desde el verano. Camilla sintió un nudo en la garganta, una mezcla de culpa y amor. "Pasa, por favor", murmuró, tomando el ramo de su madre con expresión de desconcierto. "Me alegro de verte". Su madre puso el pastel en la mesa. Permanecieron en silencio un momento antes de que su madre suspirara y abrazara a su hija con fuerza. "Cammy", fue todo lo que dijo, con la voz temblorosa. Camilla jadeó de sorpresa y se abrazó a su madre con fuerza. Las lágrimas corrían por sus ojos, lágrimas de alegría tan esperadas. "Perdóname, perdóname, mami", susurró. SHH, tranquila", la tranquilizó su madre, acariciando la espalda de su hija entre lágrimas. "Me alegra que hayas encontrado la fuerza para levantarte. He estado escuchando tus podcasts, mi niña inteligente. Eres tan honesta". Camilla rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Se sentaron a la mesa de la cocina, cortando el pastel. Afuera, un cielo gris otoñal se cernía sobre ella, pero por dentro Camilla se sentía ligera. Hablaron largo y tendido sobre el pasado y el presente. Su madre le contó que incluso su padre había empezado a preguntar por ella, a pesar de fingir enfado. Poco a poco, la gente dejaba de cotillear sobre el escándalo. Las noticias siempre se desvanecen después de unos meses. Algunos viejos amigos criticaron inicialmente a Camilla, pero ahora se solidarizan más al enterarse de sus intentos de empezar de nuevo. Camilla escuchaba, calentándose las manos con una taza de té caliente. En su corazón había una inusual sensación de paz. Se dio cuenta de que había recibido lo más importante: la oportunidad de enmendar su relación con la vida y recuperar la confianza de sus seres queridos. Sola en su apartamento después de que su madre se fuera, salió al pequeño balcón. A la luz de una farola, raras polillas nocturnas revoloteaban. La ciudad bullía a lo lejos con el tráfico. Camilla respiró hondo el aire fresco. Tenía mucho por delante: forjar una carrera desde cero, encontrar un nuevo entorno y finalmente perdonarse por completo. Pero ahora lo sabía, lo lograría. Miró al cielo, donde una estrella solitaria brillaba entre las nubes, y con el corazón ligero sonrió al comienzo de un nuevo capítulo en su vida.